Las noticias, aquellas que impactan a la sociedad, caiga quien caiga, las que te ayudan a tomar una decisión, las que te mantienen informado. Somos un canal de noticias que te informa de lo que pasa en tu país y en el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ABC TV, estamos juntos. La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Maruja ya levantó el brazo y ya saludó de todo. No está bien. Está bien, Maruja hace rato levantó el brazo, pensé que ya era la indicación de la largada, pero levantó el brazo y se quedó ahí. Y hubo una falta de coordinación. Buen día, saludo a todos. Y saludos, estaba hablando al pedo hace rato. Sí. Había sido. Hola, Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, bien. Hola, Juanma, ¿qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Enseguida se suma Dani Chun. Federico, como saben ustedes, está con permiso por paternidad. Hace mucho calor en esta cabina. Hace calor, tenemos el aire, ¿no? Está prendido. Está prendido, pero aquel está apagado. Vamos a prender. Sí, yo creo que hay que reforzar. Vamos a prender. Hay que reforzar. Bueno, vamos a tratar de meternos en el fútbol porque hubo fecha ayer, 2 partidos. Digo, vamos a tratar porque no escapamos, no estamos Qué bien, ¿verdad? sustraídos, claro, de la situación social del país. Ya hay un anuncio de parte de la presidencia del pedido de renuncia de todos los ministros. Habrá, dicen, una rueda de prensa del presidente al mediodía. Tenemos un móvil allí en Bruicharoga, tenemos otro móvil en la zona del Congreso también, donde aún permanecen algunos manifestantes y de vuelta hay convocatoria para que la gente siga manifestándose. Así que esta cuestión social política no estamos ajenos, pero vamos a tratar de meternos en el mundo del fútbol, que es más lo nuestro. Igualmente estaremos informando minuto a minuto de todo lo que está pasando. Dani Chun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Ariel, saludos para todos. Claro, una jornada donde el fútbol como que a segundo plano. claro, hace espacio, ¿no? Nosotros apenas transmitimos ni el primer tiempo ayer, ¿verdad? Porque Claro, estaba claro que... y fíjate que desde el aspecto deportivo, es como, ya que hablamos de palabras que puedan cambiar un poco de ecuaciones tradicionales, ayer fue una especie de rebelión de los chicos, ¿no? Lo de Guaireña con el tema del brote, igual en un contexto inclusive favorable en cancha, y lo del 12 de octubre. O sea, Sí. ayer, por eso, comprendiendo de lo que es la temperatura social, de lo que ha ocurrido también en las últimas horas, a nivel deportivo, hubo un toque importante desde ese lado. Bueno, la fecha que se inició ayer, la sexta, reveló 2 elementos. Uno, no está caminando el equipo de Garnero a pesar de que está en la punta. Ya analizaremos con Fabio. Vimos el partido de anoche en la medida de lo posible, porque repito, estábamos acá en guardia, acuartelado también todo el staff periodístico de ABC, producto de la situación. Y por otra parte, el otro elemento que revela esta segunda fecha, Guaireña, que está ahí a un punto nada más, y a esta altura tenemos que decir, bueno, de hecho, que futbolísticamente Guaireña irrumpió con mucha fuerza el año pasado.
pero después de un arranque malo frente a Sportivo Luqueño, Guaireña no perdió con los grandes, le ganó al propio Libertad, le ganó al Nacional y ayer volvió a ganar. Ha de ser la mejor campaña de Guaireña en primera división. Estamos con su presidente, Luis Cáceres. ¿Qué tal, Luis? Buen día para ABC Cardinal. Buen día, Ariel. Buen día también a Dani. Un gusto y un saludo para la audiencia. Bueno, presidente, ¿qué reflexión deja esto de esta campaña extraordinaria que están haciendo? Sí, la verdad que que el equipo está haciendo una muy buena campaña, ¿verdad? Muy comprometidos con el club, muy comprometidos con la ciudad, y eso obviamente, ¿verdad?, nos llena de orgullo, ¿verdad?, que el equipo muestre en cada partido y ante cada rival una actitud ganadora, ¿verdad?, una actitud muy buena que hace que estemos sacando buenos resultados. Bueno, además de la victoria ayer frente a River y estar allí de escolta de Libertad en la tabla, la otra buena noticia, ¿puedes confirmarnos, presidente, que se habilitó la cancha de Guaireña? Sí, la cancha ya está lista ya habilitada para el partido ante el 12 el martes. El martes. Sí. El saludo para Luis y para toda la institución que están haciendo una campaña perfecta, porque además cuando se había dado aquel papelón con lo de Libertad, asumió rápidamente la culpa, la responsabilidad. En cualquier otro contexto, Luis te hubiera dicho, pero qué bien, por fin vuelven a casa. Ahora mirando la racha, cualquiera diría, no, Presi, sigamos nomás viajando como locos porque no. En Villaliza, en el Defensores, pero eso para lo que es la cabla, la estadística, yo creo que es un alivio importante para ustedes en el tema de la logística, estar habilitados para jugar en su cancha, ¿no? Sí, Dani, así mismo, ¿verdad? Por ahí los cabaleros, gente o los que piensan en eso, ¿verdad? Creerían que sería mejor jugar afuera, ¿verdad? Pero nosotros estábamos muy ansiosos porque la cancha se nos vuelve a habilitar, ¿verdad? Demostrar de vuelta que ese papelón, ¿verdad?, fue un error que ahora ya pasó y que la cancha está de vuelta en muy buenas condiciones. Y por sobre todo las cosas de jugar acá en Villarrica, ¿verdad? Es muy importante para nosotros jugar en nuestra ciudad, en nuestra cancha, aparte de lo desgastante que son los viajes, ¿verdad? Yeah. Para los jugadores mismos, ¿verdad?, y sobre todo también en lo económico, ¿verdad?, que implica un gasto importante, un gasto no previsto en su momento, que nos hace a nosotros los dirigentes, ¿verdad?, trabajar el doble para poder ir cubriendo esos imprevistos. El otro tema, porque acá estábamos hablando de ya es lo meritorio el hecho del torneo en sí, la campaña, la racha, pero aún más porque ayer ustedes sufrieron en carne propia lo que ha ocurrido y en otros clubes, y siempre mencionaba que quizás un poco alejados de lo que es acá Central y Asunción, estaban bajos en el tema de los contagios, y esta ha sido una semana complicada para ustedes, 6 casos. ¿Cómo viene un poco la mano desde lo sanitario y el seguimiento que están haciendo? Bueno, en principio, ¿verdad?, para mañana ya está habilitado de vuelta David Mendoza. Hoy cumple creo que sus 10 días, se está haciendo los estudios para que se le pueda dar el alta y pueda estar de vuelta entrenando con nosotros, con el plantel, ¿verdad? Y los casos que se dieron después, ¿verdad?, antes del partido con Nacional, y los jugadores que vinieron después a dar positivo van a tener todavía un tiempito haciendo su cuarentena, su aislamiento, y esperando, ¿verdad?, que los jugadores que están ahora a disposición hagan el mayor esfuerzo, ¿verdad?, en lo posible de evitar aglomeraciones, evitar salir, evitar exponerse, ¿verdad?, a nuevos contagios, porque ahí sí vamos a complicarnos un poquitito, ¿verdad? Nuestro plantel es cortito, es justito. Recién yo creo que para esta semana que viene vamos a acoplarle a 10 o 12 chicos, ¿verdad?, un selectivo que va a estar a cargo del cuerpo técnico de primera, ¿verdad? No directamente, pero por lo menos con una gente de confianza suya, esperando ponerle en forma lo antes posible para que podamos utilizarlo a ellos en caso de que sea necesario. Presidente, tengo una curiosidad. No sé si me podés contestar la pregunta porque no creo que sea muy grande el presupuesto de Guaireña y me parece que es muy coherente y muy eficiente la política de contratación, la manera que están administrando en ese aspecto a la institución. ¿Cuánto es al año el presupuesto del Guaireña? Bueno, mira, para hacerte más simple, nosotros manejamos con lo que
con lo que viene de APF por los derechos televisivos, ¿verdad? Tratamos de regirnos por eso, cubriendo los salarios con las cuotas mensuales que vamos recibiendo mes a mes. Y sí, después, ¿verdad? Con las gestiones que hicimos con los auspiciantes, con las gestiones que venimos haciendo partido tras partido para pagar premios, porque estos 3 partidos al hilo con victorias, ¿verdad? Implica que tenés que pagar premios, si es posible estar al día con los premios, no deberle a los muchachos, porque el buen momento hace, ¿verdad?, que ellos se merezcan que el club cumpla con ellos, ¿verdad? No sale mucho, por eso te digo, no sale mucho presupuesto, no sale mucho de lo que recibimos anualmente por los derechos televisivos. Bueno, entonces, si administra bien, destina los recursos como corresponde, la televisión alcanza para manejar o administrar un club, digamos, de las dimensiones de Guaireña. Se puede, sí se puede. Se puede, y como te dije, ¿verdad? Aparte, nosotros como dirigentes, ¿verdad?, tenemos que hacer las gestiones para cubrir con lo que serían los imprevistos, cubrir los premios, los gastos administrativos y un montón de cosas más que vienen, ¿verdad? Pero se cubre en un 70-80% más o menos el presupuesto mensual. ¿El partido de local de la Sudamericana dónde le van a jugar? En el Defensores. Ayer hubo premio doble, presidente. Ayer hubo premio doble, sí. Sí, señor. Esa política es porque están jugando en teoría. A ver, sí. Son rivales directos. Son rivales que consideramos directos para lo que es la permanencia en sí también, ¿verdad? Y para una probable clasificación de vuelta a una Copa Internacional. Presidente, Juanma le saluda. Yendo de vuelta a la consulta de Dani con relación a la Sudamericana, ¿hay alguna chance a lo mejor, si es que uno pasa de ronda, a ver la posibilidad de jugar allí en su estadio nuevamente, o ya definitivamente es en el Defensores? No, definitivamente en el Defensores. Ya no vamos a mentirnos tampoco, ¿verdad? El Estadio Parque en sí, el campo de juego está en buena forma, pero nos falta mucha infraestructura, ¿verdad?, para estar acorde a las exigencias de la Conmebol. Presidente, ¿ya vendieron por lo menos a algún jugador? No. No todavía. Bueno, y un vendible que tengas allí, que es de Guaireña. Sí, probablemente el martes. Ayer estuvo en el banco, era un pibe que se mamó con nosotros, era Marcelito. Es un volante, un lateral derecho, ¿verdad?, con muy buena proyección. Así como el arquero suplente, Oscar Toledo, ¿verdad?, que fue figura importante, ¿verdad?, así como Héctor, que está jugando ahora de titular. Fueron figuras importantes en el ascenso. Oscar el año pasado ya debutó ante Olimpia, jugó también ante Libertad. Y Héctor viene teniendo muy buenos partidos, viene haciendo muy buenos partidos, ¿verdad?, en esta apertura, ¿verdad? Bueno, presidente, muchas gracias por el tiempo y bueno, a disfrutar del momento de tu equipo. Dale, gracias, muy amable. Hasta luego. Estábamos hablando con Luis Cáceres, el presidente de Guaireña. Volvió a ganar Guaireña, esta vez derrotó 1-0 a River. Había comenzado con un 3-1 frente a Luqueño. Mal, paso en falso. Que era 1-0 a favor de Guaireña. Yo creo que ahí están diciendo, mira, si Nacho no se mandaba esa jugada, el penal. claro, la innecesaria, porque hasta ese momento me parece que Guaireña estaba. Fíjate que después perdió el puesto. Sí. Y entró Espínola. Y entró, ya no salió más. Y es una grandísima campaña. Por eso le decía, uno no olvida lo que fue aquel papelón de la jornada de Libertad. La Fortuna Deportiva le dio una segunda chance y aprovecharon y ganaron, que después seguramente analizaremos lo de Libertad, que fue para algunos el tema de la sorpresa, pero ayer acá, y la audiencia se va a acordar, cuando uno decía, esto en teoría, le dije, no, todo lo contrario, en teoría debería costarle y hasta debería... Por lo que venía haciendo. No, y también por los rasgos de los rivales, el famoso a quién le ganó y cómo ganó Libertad y contra quiénes sufrió. Y ayer entraba en esa categoría, y más allá de que el gol viene sobre la hora, el arquero, o sea, Mauro no fue figura ni mucho parecido. Además, a eso. ¿cómo llega el gol de Libertad?
Que se le escapa más por entonces, más error que provocado por... Y mira que ya muchos hinchas recuerdan un poco esa era de Ramón. Que arrancó bien y después... No solamente eso, por ejemplo, el triunfo el lunes pasado, son de esos triunfos que vos decís, bueno, se ganó, pero se jugó mal. Y Ramón Díaz tenía por doquier ese tipo de triunfos. Que la gente de River recordó el año pasado. Negra, me lo un ratito porque lo tengo a Pablo Velasco, ya está esperando en línea. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para ABC Cardinal. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, primera victoria del 12 en el campeonato ante un rival. Estamos analizando acá un mini análisis con un compañero, pero Libertad es definitivamente un rival de entidad que hace respirar el 12 tomando en cuenta la otra tabla, ¿no? La tabla de los promedios. Sí, así mismo, pudimos lograr la victoria en casa, que era lo que estábamos buscando desde la primera fecha. Lastimosamente jugábamos bien, pero no se nos daba el triunfo. Y bueno, ahora teníamos el rival, era Libertad, el puntero, pero como hablamos en el grupo, estaba la confianza ahí, sabíamos que teníamos que ganar, no nos desesperamos. Yo creo que eso nos ayudó a que podamos lograr nuestra primera victoria. Claro, la fortaleza mental, porque la manera en que convierte Libertad también a veces, desde el punto de vista mental, trabaja, ¿no? Porque sin haberlo hecho, sin haber traducido en mérito lo que estaba pasando en los primeros minutos, ya conseguía la victoria, y eso supieron administrar también, Pablo. Sí, así mismo, yo creo que el equipo jugó muy bien desde el primer minuto. El profe planteó bien el partido, los compañeros lo entendieron a la perfección. Yo creo que estábamos por un buen camino. Lastimosamente Libertad se puso en ventaja, pero como te dije, no nos desesperamos, porque sabíamos que si estábamos concentrados y estábamos al 100% en lo que nos pedía el profe, íbamos a poder conseguir la victoria, y fue lo que se logró. Pablo, ¿notaron dentro del campo que podían dar vuelta al resultado? Porque uno tiene enfrente a Libertad, lo que te decía recién Ariel, se pone en ventaja Libertad, encima sin mucho mérito, y dentro del campo de juego es como que el jugador se daban cuenta, ¿ustedes que podían darle vuelta? Sí, yo creo que sí, desde el banco se notaba que el equipo estaba bien, que estábamos bien parados en defensa, también cuando teníamos el balón estaba muy bien, y en el ataque también yo creo que estábamos pesando, entonces se notaba que se podía lograr el triunfo. Y bueno, era un cabezazo de Juan Ojea que fue el empate, que bueno, eso nos dio más fuerza y más ánimo. Yo estaba expectante también, porque sabía que en cualquier momento me podía tocar, y que en la primera que tenía sabía que tenía que estar concentradísimo, porque no podíamos más dejar pasar esta victoria. Pablo, ¿cómo es esto en el fútbol en tiempos de VAR? Porque haces un golazo y esa incertidumbre de que el árbitro está chequeando o le están diciendo, porque festejas con todo, uno que veía por la televisión sabía que estaba todo ok, todo bien, pero ¿cómo son esos segundos? Festejaste con todo y después cuando todavía no se reanuda rápido. La verdad, primero una incertidumbre, ¿verdad? Porque le preguntaba a tu compañero qué hiciste, o cualquier cosa, a ver qué pasó, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? En lo personal, yo sabía que no había ningún motivo por el que pudiera anular el gol, porque yo estaba habilitado en todo momento, estuve mirando la línea. También Topo salta bien para ganar la peinada. Y en la anterior jugada del tiro libre yo creo que no hubo tampoco nada, ni offside ni nada, entonces yo estaba tranquilo, ¿verdad? Pero igual le preguntaba a un compañero si le agarró a alguien así, porque la verdad te genera un poco de incertidumbre eso. Y cuánto alivio, ¿no? Cuando se reanuda ya el partido, ¿verdad? Sí, fue ya tranquilo. Pablo, ¿no se molestaron contigo algunos liberteños? Digo, por tu festejo. Viste que el hincha es sensible a veces cuando el jugador le marca y festeja de forma tan eufórica. ¿A algunos días se suele molestar? Y sí, seguramente se debe molestar, pero hoy yo estoy en otro equipo, hoy me debo al 12 de octubre, es el equipo que bueno, me está confiando en mí, me está dando el salario, entonces obviamente yo voy a hacer al 100% para que ganen, no me importa el rival que esté, y ellos también tienen un poco de culpa porque cuando nos formaban a nosotros nos enseñaron que teníamos que identificarnos en el club donde estemos, ¿verdad? Muy bien. Una filosofía del fútbol. Gracias, Pablo. Muchas gracias, muy amable. Dale, un abrazo.
Pablo Velázquez, jugador del 12 de octubre, en la parte final del juego, anotó el gol de la victoria del 12 de octubre de Itagua frente a Libertad por 2-1. Vos sabés que, porque además es el árbitro que venía a anular lo de Boselli, ¿verdad? Pero que como que lo de Boselli, digo, cuando Ever Aquino lleva la mano ahí a su oreja y está esperando, porque claro, a diferencia de la de Boselli, donde a mí en transmisión, yo pensé que fue una pifia de Roque. Entonces uno decía, ¿qué estarán revisando? Pero después cuando se ve que el que peina es Beto, creo que fue, ¿verdad? En el clásico. Marcos Cáceres. No, en el clásico es Beto, ¿verdad? Beto, sí, Beto. Marco fue para el gol de Enzo. Sí. Porque es la misma jugada. Pero ahí uno se espera. Ahí da la sensación de que estaba adelantado. Y como dijo Pablo, vos sabés que era raro que se pongan a revisar tan minuciosamente todo. Y es simpático el testimonio de Pablo Velázquez cuando el famoso ¿vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste? Es que ya pasó así Daniel en el clásico, donde Enzo Jiménez toca con la mano y después él se ríe de su compañero porque él se fue a festejar con todo y sabía Enzo que iban a anular ese gol por su mano. Pero Johnny, eso se dice porque ese clásico lo termina ganando Cerro. Termina ganando. Mira, claro. Si empatado no perdía, no creo que Enzo iba a hacerse, a ver, el chistoso en esa publicación de Aquino, pero fíjate cómo es el fútbol de VAR hoy, donde el autor dice, espera, yo soy inocente, Juanma, contá la verdad, Ariel, claro, contá, entonces imagínate, están ahí, y todos los compañeros, no, yo hice todo bien, Ayer, por ejemplo, Daniel. Está bien, o si no, porque se te va a descubrir. Es como cuando vos le decís, acá hay circuito cerrado, muñeco, ¿verdad? Pero además la ansiedad de saber si hay algo irregular, porque... No, como vos dijiste, festejó con todo Pablo Velázquez, ¿verdad? Sí. Y después, porque a ver, ¿cómo fue? Porque fíjate que lo del VAR, hasta en eso afecta. Porque yo creo que en algo habrá incidido, en el caso del clásico, que Cerro haya festejado, porque en el gol de Pablo Velázquez todos miran a línea. Todos miran a la línea y cuando ve después empieza a festejar y el que no vio el gol puede creerle a Pablo cuando dice yo estaba mirando, como hacen los delanteros, al último hombre y se nota perfectamente que él está muy cerca de lo que pudo haber sido el salto de Barbosa. Pero después si vos festejás con todo y luego te anulan, hay un bajón anímico. Sí. Eso no se puede negar. Pasó en el clásico. No, por eso te digo, o sea, vos viste eso, Johnny. Un colega me decía, ese gol subía y terminaba 3-1 a favor de Cerro. No, tampoco así, la exacta. No, es para pintar el panorama de lo que significa anímicamente un gol. Puede ser. No, claro, pero sí. Lo que te digo es ese bajón que te genera, porque viste que hay goles y goles. Hay veces que vas a anotar y todos miran y está festejando, pero entre los compañeros, vamos a esperar. Siempre recuerdo, hay un gol de Godín contra Athletic Bilbao, hace ya, cuando había gente. Él hace el gol, todos los compañeros quieren ir a festejar con él y él le dice, esperen muchachos, esperen, mi gol de minuto 91. Y él dice, esperen, vamos a verlo del VAR, vamos a ver. Esa ya es la exageración, pero yo me quedo con este testimonio porque no era el tipo, qué pelada, mira, festejaste todo, sino que esa ansiedad de decir, espera, este es el gol del primer triunfo del 12 ante Libertad. Es como la época que esperábamos el resultado del examen final. Y salía uno y preguntaba y salía el compañero. Pero imagínate que sale uno y te dice Ariel o por tu apellido, Mareco, pasaste. Sí. Y vos festejás todo y después esperamos, me equivoqué, que era con ese, con o sin ese. Sí. Y vos le decís, ¿qué pusiste? Y yo puse tal cosa. Y vos te quedaste con la duda. Sí. Le preguntaba a Juanma, ¿qué pusiste? Y yo puse tal cosa. Y mira que yo puse otra cosa. No puede ser. Y ese puntito te dejaba fuera. Algo estaba ansiedad porque ¿cuántos son? 3 minutos, 2 3 minutos, lo malo que esperas ya para tener la certificación. Pero vale, no, pero es una eternidad eso, ¿verdad? Sí, ya acá te vio todo el país, vos festejaste. Y pero todo limpio, todo limpio en lo que en los detalles de la jugada. Fíjate de dónde se juega. Cuando vos le preguntaste lo del premio doble al presidente de Guaireña. No sé mucha gente... ¿Por qué yo no dije el tema de que vos rápido cortaste con el rival directo? Porque, no sé, me hizo ruido en la cabeza preguntarle eso estando puntero, jugando en la Sudamericana. Yo sé que es cambiante, ¿verdad? Pero decir que está a un punto del puntero, plantearle por el tema del promedio, el descenso, medio que me hizo ruido pero correctamente. ¿Se acuerdan que en la clausura también de octubre fue puntero unas cuantas fechas? Es que... ¿Se acuerdan de eso? Sí, no, es que terminó ganando ganó la rueda. ¿Viste? Es que el duelo 12 de Guaireña fue el duelo entre el 1 y el 8.
con ese penal de Alipio que movió toda la ficha, y por eso en cuartos toditos los sembrados perdieron. El 1, 2, 3, 4 perdió. El 1 a 4 eliminaron. Claro, sí. O sea, pero yo creo que es correcta la lectura de Guaireña. Vos le decías, Ariel, ahora a la gente de Guaireña, mira, yo te aseguro permanencia, pero te bajar la lucha del título, y te va a decir que pues sí. Fíjate, San Lorenzo con Orteman, no el año pasado, el anterior fue que hizo una gran campaña en la primera etapa, después tuvo una caída libre en el segundo semestre y eso repercutió casi bajó. Y claro, y eso repercutió el año pasado. Sí. Por eso yo le llamo siempre el síndrome de equipo de segundo año. Fíjate que el 12 está allí, o sea, el gol de Pablo le termina dando 2 puntos, porque si terminaba 1-1 iba a entrar en la categoría de la tabla anímica. Mira, le empatamos al puntero, pero no había ganado un solo partido hasta ahora. Y lo de Guaireña ni qué decir, pero es correcta la lectura. O sea, ellos no, porque si vos estás en función de lucha de título, claro, tus rivales directos son Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, pero ellos saben. Y al haber solamente 10 equipos, yo no sé, porque yo sí soy del grupo de jugadores, voy a decirle, Presi, sacando a esos 4 equipos, no hasta Nacional, el resto es todo candidato a bajar. Toditos son, hasta Sol. Entonces voy a decirle, de los 9 rivales, 5 son como rivales directos, Presi. Así que premio doble. Y recién dijo, cuando vos le preguntaste sobre el presupuesto, mira que están ganando muy seguido y hay que pagar premios. Hay que pagar premios, pero ¿sabes por qué le pregunté a Dani? Pero bien por Guaireña. Porque el caso general Díaz, que no querían decir de que no alcanza, que apenas ni el 50% no alcanza para cubrir los gastos, de lo que implica administrar un club de primera, y coste que eran clubes que transferían. Guaireña hasta ahora no transfiere, Sí, pero transferencia que nunca. Y por eso. Vos sabés que ese gancho incluso utilizan personas de los clubes grandes, incluso que tienen aspiraciones a lo mejor, y dicen, y mira, ¿te acuerdas de la época de Lucio Maldonado, era? Sí. Que él decía, no, el club es autosustentable, yo tengo los informes acá de que los ingresos del club se puede manejar tranquilamente y bueno. Pero a ver, pero para no caer en la exageración o ir al otro polo, no sé si da para hablar con cierta profundidad eso de tema que sea autosustentable, y más cuando se trata de equipos grandes. Allí hay una zona gris, no te digo nivel falacia, pero hay una zona gris. Ahora, en el caso de Guaireña también hay una situación. Vos le preguntaste qué jugador vendible tienen. Estuvo en la banca, no, casi nada. O sea, ellos no tienen a los 35 más 10 y el selectivo. Sí. O sea, también está la otra cara. Porque si vamos a buscar una cuestión de excelencia de todos, siempre repito, vos tenés 10 equipos o 12 equipos, todos deberían tener sus 35 jugadores por el tema del COVID, un selectivo, y eso no ocurre. O sea, pero por eso elogiar dentro de la medida que tiene, pero que tampoco tape un poco lo que es el panorama general, el famoso bosque en ese contexto. Y lo de la cábala, Guaireña llega a perder contra 12 en el parque el próximo martes. Van a decir, vamos nomás a jugar de local allí en área metropolitana. Pero y después de esto. Claro, pero ayer fue una jornada donde realmente los 2 equipos, que son los que siempre están más comprometidos por el tema de la división, metieron triunfos claves. Estamos en contacto con Carlos Ortega, el presidente de River. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está, Ariel? Pero muy bien, muy bien. ¿Y usted es presidente después de ayer? Y realmente notamos también porque no se nos dan los resultados, ¿no? Y también el equipo no está jugando como nosotros estamos esperando con relación a la inversión y la cantidad de jugadores que trajimos. Y eso es medio preocupante, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir confiando en la labor del técnico para ver si el equipo sube su rendimiento y también obtiene los resultados que esperamos nosotros que tenga el equipo. ¿Cuántos jugadores trajeron para este año, presidente? 20, 21 por ahí. O sea que 2 equipos. Y claro,
2 equipos. Así mismo. ¿Es cierto que presentó anoche renuncia Mario Jara? Sí, nos presentó su renuncia después del partido, pero no consideramos nosotros que no es el momento ahora, porque tenemos un partido muy importante el martes, y no hay técnico que pueda venir en 4 días, 3 días a solucionarte o mejorar el rendimiento del equipo. Nosotros estamos viendo que el profe está trabajando bastante bien, que trabaja, labura, que se dedica full al equipo, pero la mala raya y los resultados no se nos están dando, y lo único que nos queda es confiar en su trabajo y confiar en los jugadores para poder revertir la situación. Bueno, presidente, mirando la tabla de promedio de la derrota de ayer, lo puso a River en el último. Así mismo, nuestra situación es preocupante. Sí. Realmente nosotros no estamos en buenas condiciones con lo que invertimos y la cantidad de jugadores que trajimos de refuerzo. Es realmente preocupante, y tenemos que revertir esta situación, tenemos que mejorar muchísimo y sacar adelante el equipo. Bueno, 5 puntos de 18, pero bueno, acá la tabla del promedio es lo que seguramente preocupa y mucho. Además, presidente, este año tenemos menos fechas. Y el margen de error es menor. Claro. Porque hay menor cantidad de partidos que se van a disputar, y realmente nosotros estamos muy preocupados con relación al rendimiento del equipo y también a los resultados que no se nos están dando. No se nos están dando, entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, en esta primera rueda para después tomar una decisión. ¿No llegaste a acceder al audio bar después de la jugada Libertad River? No llegamos. ¿Y no pediste, presidente? ¿Cómo vamos a pedir? Nosotros estamos esperando desde el martes, estamos esperando hasta el viernes. ¿Y no, pues ya que nos van a por voluntad propia levantarlo? El lunes vamos a ver si es que levanta, si no levanta vamos a pedir por nota. Lo llamativo nomás es justo una jugada polémica en donde la mayoría dijo que no fue penal, en donde siempre ellos sacan a relucir y aclarar la situación o el error, asumen el error que cometieron, pero ni versión de la dirección de árbitro hubo. No hubo ningún comentario, nada, y lo más llamativo es que nos sacan a luz el audio bar. ¿Y vos tenés por ahora la esperanza de que los audios se difunden los lunes? Y no sé, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? No sé qué decir, ya nos jodieron, ya perdimos el partido, y lo único que escuchemos, no escuchemos, ya no remediamos más la situación, ya no cobraron un penal que no fue penal y nos ganaron, y qué podemos hacer más. Y ahora no están difundiendo el VAR ellos. Lo que pasa es que esa gestión en cuanto a no difundir y tratar de no ser transparente en la situación, lo único es dar mala imagen a la gestión de la dirección de árbitro, ¿verdad? Pues tendrían que ellos ser transparentes y difundir estos audios para que la gente pueda saber qué sucedió y justificar o darle la razón o asumir que se equivocaron, como ocurrió ese partido que jugamos justamente contra el Libertad, donde Tacuara no le tocaron a Tacuara y salió el director de árbitro a asumir que no fue penal. En este caso, callándose no soluciona nada a ellos. Al contrario, va a haber más de confianza de parte de la gente y de los clubes con relación a la gestión de este señor. Pero vas a pedir, vos si no sale el lunes, vas a pedir la nota por lo menos para tener la certeza, porque viste también además el audio, hay otras imágenes, mejores imágenes que se adosan al audio bar. Y claro, y por si era tan evidente el penal y tan cierto el penal, hubieran sacado, aclarado y terminó eso. Fue penal por esto y se terminó. Lo raro es que el lunes fue el partido, estamos ahora, vamos a formar de el jueves, viernes, sábado, domingo, estamos a 7 días prácticamente del partido y todavía no sacan el audio bar. Y en los otros casos, al día siguiente, 48 horas ya publican el audio bar. Y justo el penal en el que fue más dudoso, muy dudoso, en donde la mayoría dijo que no fue penal, ellos nos sacan a relucir el audio bar. Eso llama la atención muchísimo, pero ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ya, presidente. vamos a tratar de conseguir el audio, pero no nos sirve nada también con eso. Sí. Ahora lo que queda mal es la dirección de árbitro, que tanto ellos tratan de defender lo indefendible, de justificar que se equivocaron y que cometieron un error. Tratan de callarse para piensan que la gente son boludas. Lo único es su gestión está manchando más. Presidente, y en cuanto a Elizondo, ¿usted no van a pedir algún tipo de cambio en la dirección de árbitro o esto va más allá de eso? No es mi competencia, no es nuestra competencia eso, es la competencia del comité ejecutivo y ellos tienen que decir. Ni si pedimos nosotros ni de quién nos van a hacer caso. Pero ustedes son los perjudicados permanentemente. Sí, claro, somos los perjudicados. ¿Qué vamos a hacer? Y si ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas veces ya me plagué? Yo dije todo lo que dije. Y no hay respuesta. Y los tipos que más errores cometen ahora, Julio Quintana está como cuarto árbitro. El tipo que campante está ahí. Un error nos persiguió todo el partido contra Libertad. Y el Ulises Merele que cada vez que está en el lugar hace atrocidades, está también otra vez en el lugar. Así es. Al pedo no se plaguea ni habla. Mejor callarse como me dicen a mí. ¿Quién te dijo eso? Sí, como me dicen, no te puedo decir. Pero es como que si vos hablas mucho puede haber represalia. Y ya, vos estás diciendo. Y decirlo vos sos un tipo temperamental, presidente, porque vos tenés que jugarte lo que yo digo. Te estoy diciendo, vos estás diciendo. No, lo dijo Chiqui Arce, ¿te acuerdas que dijo? ¿Cómo era que dijo por los árbitros, Chiqui? Claro, y todos los todo el mundo son rencorosos los muchachos, dijo. Y todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe. Eso es guapo. Y ustedes también saben. Solamente no se da luz nomás no sale al aire nomás eso. Pero nosotros no tenemos ese poder, presidente, que tienen ustedes. Pero se sabe con el mundo de abajo, se sabe que es así. ¿Por qué casi nadie habla del arbitraje de la dirigencia por eso? Bueno, gracias Carlos por el tiempo, muy amable. Igualmente, Tito. Carlos Ortega, presidente de River. Vos sabés que miro y de repente repasé las tablas de los promedios y cayó en el último River 1.144, Luqueño 1.146, sabiendo que tiene el juego con Guaraní, y el que quedó muy bien parado después de este partido de octubre, que estaba último. No se estaba último hasta antes del juego de ayer, y ahora está en la tercera posición, es decir, fuera de la zona de directo, pero veremos qué pasa si es que gana Luqueño. Pero igualmente ya lo desplazó por lo menos en esta fecha al descenso directo de River. Por ahora, recordando que solo uno baja directamente. Exacto. El otro tiene que jugar promoción con el equipo de la categoría. En realidad, por eso hay muchas frases que se dicen por cliché nomás. En realidad este año hay más margen de error para los que luchan la permanencia. Claro, porque son dos menos. No. Desde lo que es que hay dos menos, te puede apretar un poco, pero hasta el año pasado bajaban dos, este año baja uno directo y el segundo tiene una chance de, o sea, entonces el margen de error es más grande, pero lógicamente y ese tema no los dirigentes ahora solamente tenés que superar a uno y no a dos. Claro, o sea, antes va a tener más chances. Por eso es una cuestión de ecuación nomás. Más chances, más chances. Eso, o sea, tenés más chances de salvarte, de salvarte este año. Y lo otro, la vez pasada en el Sol River, por eso los dirigentes no van a, ¿entendés? O sea, si fuese algo abiertamente direccionado, lo primero en saltar son los dirigentes, pero no se busca el tema de la mejoría, el tema de que no sea solamente a nosotros, eso nomás. O sea, es algo remañido y es como cuando los políticos te hablan de cosas de forma y no de fondo, ¿verdad? No, ahora con el que había sido que acá hay vacuna, había sido que acá hay medicamentos, y lo llevamos acá. En aquel Sol River el que hizo de Ortega fue Figueredo. Y después si vamos ya a las altas esferas, tenemos a todos los apellidos. Entonces Guaireña también el año pasado, ¿te acuerdas? Un tiempo. Pero Guaireña era el que dentro de todo era el que podía decir en el ranking. A sus dirigentes. Claro, en el ranking. Mirá que nosotros en el ratio de beneficio-perjuicio estamos muy... Pero no hay uno que pueda decir, mira, yo tengo el casillero beneficio en blanco y solamente el otro lleno. O sea que y en ese sentido capaz después, ayer la IFAP
volvió a sacar el famoso tema de la mano. Lo de la mano, ¿verdad? Y va a cambiar para... Vamos a hablar de eso, Daniel. Eso después. Yo creo que tenemos un espacio largo para hablar de eso, porque es un elemento nuevo. Pero hay que decirle a la gente, sí, en este torneo todavía rige el viejo, que era el nuevo. Cualquier mano en el área se anula. Jugada de gol y el tema, gol. Claro, el tema sí, de la mano... Jugada de gol. Ofensiva, sí, que no es intencional. Sí. Esa es la que ahora va a tener una modificación sí, para el segundo semestre. Y bueno, confunde todo esto porque cambia más el reglamento que ropa interior a esos señores de... Él pasa la pausa, Dani. Siempre claro. Johnny es el encargado de la metáfora, el ejemplo, el cierre, el punchline para la pausa que después Dani, yo también repasar números de campeonato, porque si bien es cierto, el año pasado hiciste la comparación, Johnny, de 12 que partía como puntero también, pero en ese momento era un torneo diferente y con un sistema distinto. ¿A dónde quiero llegar? Que no hay un puntero que escape ya, como así se planteaba en algunos torneos anteriores, porque Libertad yo pensé que pintaba todo, que ya se escapaba, se iba, pero viene de 2 derrotas y de ganar apenas con un gol polémico y un gol sobre la hora a River. Nadie dispara, porque acá si gana Guaraní, si gana Olimpia, si gana Cerro, se compacta todo. Es un campeonato muy comprimido por lo que se está presentando ahora. Ya estamos en la sexta fecha, es decir, de 18 posibles, cuanto máximo. Si es que gana Olimpia y Guaraní, si ganan Olimpia y Guaraní, llegarán a 13. No, hoy se completa 1/3 del torneo. Por eso. Y solamente hasta 13 puede decir, por ahí no gana Olimpia o Guaraní, sí que quedamos con ¿cuánto? Con 12. El puntero con 12. Con 12. Libertad. Veremos que quede para los otros partidos. Pero es un arranque definitivamente irregular. Marluje ya otra vez con su cartel de pausa, si es que hacemos la primera pausa y enseguida venimos. Atención, Samber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Altaus Artesanos del Sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris. Un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris con sabor y confianza. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, o al 021-492-811.
Vení a Bristol y aprovecha las megas ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A02 Duos, precio normal, 18 cuotas de 131.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. En Cambio Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Probá el nuevo ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como ingrediente para repostería. Probá el nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno. A ver, seguimos. Vamos a tener contacto con el Congreso, zona de Congreso. Aún se mantenían algunos manifestantes allí y decían que no se iban a retirar. Es más, creo que para la tarde hay de vuelta otra convocatoria. Hay un anuncio también que ya se hizo en Brudizaroga. Estamos pendientes de una supuesta conferencia de prensa que ya tenía que estar dando hasta ahora el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que por fin va a dar la cara. Está Claudio, ¿verdad? Está Claudio. Tenemos ya la imagen a través de la BCTV. Desde la zona del Congreso, insisto de que siguen allí algunos manifestantes en situación de vigilia. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudio. Buenas tardes, Ariel, a los compañeros, a la audiencia, jolgorio, diversión aquí en la esquina del Congreso Nacional. Diversión, por así decirlo, porque están muy alegres los manifestantes. Están bailando con una música tradicional de nuestro país, de este grupo nacional, y ellos se autoconvocaron a partir de las 9:30 de la mañana aproximadamente. Un grupo de 20 a 25 personas en estos momentos, los que están instalados a la esquina del Congreso Nacional. Hay otra convocatoria para las 15 horas, también otra convocatoria para las 17 horas, y suponemos entonces que los manifestantes van a estar llegando en las próximas horas, aquí en la calle 14 de Mayo y Paraguayo Independiente, dando continuidad a esta protesta ciudadana que arrancó ayer a las 18 horas frente al Congreso Nacional y que lastimosamente desencadenó en una violenta represión policial a raíz de infiltrados o agitadores sociales que desvirtuaron esta manifestación ciudadana en repudio, en protesta a la gestión de este gobierno encabezado por Mario Abdo Benítez. Nosotros vamos a estar acompañando esta movilización ciudadana en lo que resta del día, Ariel. Bueno, Claudio, esa es la temperatura, el clima que se está viviendo. A ver, Ariel, sí. Claudio, ¿qué se puede ver de lo que dejó ayer esos enfrentamientos? Hay seguramente las consecuencias, ¿verdad?, de
pisos rotos, a lo mejor vidrios, algún comercio afectado, o por el momento no se puede avisar nada de eso. Claudio, seguí ahí. Bueno, hay algún tipo de inconveniente en la comunicación con Claudio. Imágenes ahora en vivo desde zona del Congreso a través de ABC TV. Algunas personas con banderas, pancartas, en protesta contra el gobierno de Mario Abdo Benítez. Bueno, vamos a retomar lo nuestro y después seguiremos con Claudio. Seguramente tendremos también algún contacto con un móvil desde Mburubicharoga, donde ahora parece que hay un montón de vehículos de gran porte en fila, porque llegaron los seccionaleros. De hecho, anoche el presidente de los seccionaleros, de los colorados, decían que ya entregó su solidaridad a Mario Abdo Benítez, que ahora se está desarrollando la reunión, y en principio la idea de los seccionaleros es hacer una contramarcha para el día martes. Ariel, hay algo que, porque ahora con el tema de las redes sociales, el fin de semana aparte, la gente, los representantes de Honor Colorado se están manifestando a través del Twitter. Sí. Y Pedro Aliana, por ejemplo, rechazaba esta movilización que ayer, que vos estás mencionando, que anunciaron ayer. Sí. O sea, es un punto muy importante. También La Torre el presidente de diputados, decía que se separaba prácticamente de este gobierno, indicando que Honor Colorado no forma parte de este gobierno y que tampoco acompaña lo de la marcha de seccionaleros. O sea, ahí el que tiene la palabra es el tío Horacio. El tío Horacio dice, ellos seguirán en fila. ¿Se acuerda cuando se produjo el caso de Itaipú? Y el propio Aliana y otro referente de Honor Colorado salieron a decir juicio político se va Mario Abdo, hasta que el tío Horacio arregló con el tío Velázquez. Con Velázquez que cruzaba la calle, iba y venía. Y bueno, y los tíos resolvieron el tema y siguió el presidente Mario Abdo Benítez, por lo menos hasta ahora. Y seguramente Honor Colorado le va a volver a salvar a Mario Abdo Benítez, porque si Honor Colorado, bien digo, mueve una pestaña y el tío tío Horacio dice, sí, le rajamos a este, ¿sabe qué? Enseguida deja el Palacio de los López Mario Abdo Benítez. Pero bueno, no podemos estar en hora. Yo no quería meterme en esto, pero es muy difícil. Pero o sea, sustraerse de lo que estamos viviendo es muy complicado, es muy difícil, porque esto puede... Y vos te diste cuenta que no le vimos a un solo representante político en la manifestación de ayer. De hecho, que la diputada Katia González apareció por el INERAN y fue echada directamente. Fraín había emitido un comunicado a través de sus redes sociales y también fue vilmente rechazado o sea que la gente evidentemente ya no está con este tema de la distinción. Muy de la gente puede estar, muy de la gente. Yo estuve ahí hasta tipo 8 de la noche, me retiré un poquito antes de los incidentes, y la verdad, vos sabés que me cruzáis, lo primero que me vino a la cabeza fue, porque con Fabio nos fuimos, y veníamos caminando porque teníamos que transmitir el Partido de Libertad, o si no, permanecíamos allí, y justo cuando nosotros nos retirábamos, estaba llegando un papá con sus 3 criaturas. Y yo le miraba y lo primero que se me vino a la mente fue cuando se produjo la desproporcionada reacción y represión de la policía, porque la policía no puede reprimir a todo el mundo. Puede haber ahí 10, 15, 20 vándalos, pero no por eso tiene que ir con todo, atropellar, avasallar a toda la gente, a esa familia que se fue a protestar. En el fondo está el encapuchado. Sí. ¿Viste? Sí. Estamos viendo, para la gente que escucha la CTV ahora, la imagen de anoche. Pero no puede ir a atropellar y a todo el mundo reprimir. Esa es una arma de fuego la que tiene el muchacho. No llego a divisar. Mira, se puede repetir eso. Ahí está, fíjate el círculo. Es que fíjate las acciones, porque hace apunta a él. Mira, ahí le está apuntando a la policía. Y parece que gatilla. Y está gatillando, ¿verdad? Ahí hay arma de fuego, Ariel. Podría ser. Acá, independientemente de lo que sufrió el pueblo, lo que sufrió el manifestante, aquí hay que separar a los buenos de los malos. Claro. Y que esta persona, por ejemplo, que vemos allí en el círculo, en la pantalla de BCTV, sea procesada. Porque la idea en principio fue protestar, y también la policía, Ariel, Juanma, la policía no tiene control, no tiene autocontrol, porque hay unas imágenes, primeras reacciones del grupo de manifestantes. Van y patean la valla divisoria.
e inmediatamente actúa la policía. Estos cascos azules que en una cancha, por ejemplo, ellos ingresan y directamente van a golpear. Y tal cosa ocurrió. En vez de tratar de calmar, porque creo que no iba a pasar nada si la policía no reaccionaba. En todo caso, que reaccione específicamente contra los vándalos, pero no contra todo. Fíjate la imagen de esa doctora, que me parece que es la imagen símbolo de esta marcha de marzo de 2021. Ella recibió un balín en el rostro y también en otras partes del cuerpo. Y ella no se fue a atropellar nada, atropellar ninguna valla, ni tirar piedras, ni nada. ¿Y cuánta gente, cuántos manifestantes inocentes que se fueron civilizadamente a manifestarse, a hacer patente, a demostrar su descontento con la administración que ejerce en nuestro país el presidente Mario Edo Benítez? Fueron reprimidas esas personas por la policía. La policía acá no le importó a cualquier criatura, lo que encuentra en el camino, cuando que solamente hubo un pequeño grupo que desbordó esta manifestación popular. ¿Y vos estuviste ahí cuando vos ya estabas acá en el...? Yo ya llegué acá, pero estaba todo muy bien, era una fiesta cívica. Amigos que estuvieron, Ariel, que estuvieron participando de la marcha, como vos decís, pacífica, incluso uno de ellos se percató que estaban entrando del grupo de A2, personas encapuchadas, y ya olió que iba a pasar algo. Entonces él automáticamente abandona la zona, y cuando llega a la zona más o menos del Lío Bar, él ya escucha los primeros disparos, los primeros incidentes, y él tuvo la suerte de salir antes que se genere todo esto, que se desate todos los hechos de violencia, pero evidentemente aquí hubo algo armado, gestado para que lo que era una marcha pacífica se convierta en esto que estamos viendo en pantalla. Dice Wilson González, nuestro compañero que estuvo también, la policía montada empezó a perseguir a la gente por todo el centro. Es cierto, eso también, empezó a correrle, no se quería llegar hasta la cocina de los manifestantes. Ellos querían encontrar a alguien para golpear. No. La policía no fue para resguardar, parar o resguardar, sino que golpear. Y bueno, y después capitularon. Nunca he visto a un policía, un casco azul levantando una bandera blanca en señal de... Bueno, eso es lo que sería en jerga militar de guerra, es rendición. Sí, claro. Es rendición, pero puede ser de paz también, buscar la paz. Eso fue histórico, nunca he visto. Claro, en vez de confrontar, perseguir, repeler a los vándalos que se fueron a armar el quilombo, pero no meterle en la misma bolsa a todos. Insisto, a señoras, había muchas personas ya adultas, ancianos, ancianas, y ellos también fueron víctimas pero muy desproporcionada de parte de la policía. Bueno, volvemos a lo nuestro cuando son 12:27. Estamos en el Cardenal Deportivo, no es un programa de prensa, pero dada la situación social y política que estamos viviendo, estamos mezclando un tanto las cosas. Ya tendremos en breve también el contacto con el compañero o compañera que esté en estos instantes haciendo la cobertura en Borussia Aroa. Bueno, a ver, es un arranque irregular, ¿verdad? Hace rato no hablamos del... ¿Te acuerdas de una época la palabra irregular en un campeonato estaba muy de moda, en boga? Cualquier cosa que irregular. Pero si miramos los números, yo creo que es un arranque irregular. ¿O no coinciden? ¿No? ¿Por qué, Dani? Yo voy a hacerte una pregunta retórica para responder lo que vos decís. ¿Qué es regular y qué es irregular cuando se repite sistemáticamente? ¿Es irregular? Cuando se repite sistemáticamente. Claro, cuando un comportamiento se repite sistemáticamente es lo regular, ¿verdad? Ok. Sí, correcto. Entonces, capta tu idea. Es cuando yo te digo o sea que es el patrón que se está dando en los últimos tiempos. Yo creo que por eso la excepción fue ese periodo del Tetra Olimpia, donde había un super equipo. Y si voy a segmentar el retorno de Cerro en la apertura del año pasado, saca esos momentos de las tremendas rachas, lo que el mundo habla del Manchester City con esta racha de 20 partidos, 25 partidos de triunfos. Creo que está instalado esto de que ya por tu chapa le vas a ganar al que tiene una chapa menor. Por eso, ayer en la previa cuando uno me preguntaba, en teoría debería ganarle fácil, sí, le digo no. Pero eso está instalado muy fuerte, a pesar de que si hay un torneo o hay un contexto donde se puede dar esto, es el fútbol en pandemia. Porque
¿quién puede negar que Olimpia jugó diezmado contra Libertad? ¿Quién puede negar que Libertad jugó diezmado contra? Y poner la seguidilla de partidos. ¿Quién puede negar que Cerro jugó diezmado el último clásico? ¿Quién puede negar que Guaireña? Más allá de que justo el presidente nos dijo, el que era titular, el que se perdió fue Mendoza. Porque uno veía que estaba Paniagua y no había un jugador experimentado en la saga central. Sí. Pero yo a esto quiero colocar otro elemento también. Cada vez se vuelve más difícil, vos como equipo grande, romper el cerrojo, catenacho, micro, como el parking de bus, le dicen ahí en inglés, a los equipos que se encierran. Denme un partido donde el equipo favorito poderoso rápidamente liquidó el expediente a aquellos que se pueden encerrar. Y mira que ayer Libertad hasta tuvo lo que vos comentabas, Ariel. Sí. El regalo, entre comillas, de un gol tempranero donde más fue error del 12 y no virtud de Libertad. A Olimpia le costó un montón contra Guaireña, le estaba costando contra el 12. A Cerro le costó Luqueño, que vos me decís, de los partidos de Chiqui, en este año creo que contra Luqueño fue su mejor partido. O sea, entonces, el famoso, no, pero en algún momento se va a dar. Y vos sabés que por la frecuencia no se van a dar siempre. Y este tema de los fenómenos no es solamente algo excluyente a Paraguay. Vos ve a nivel mundial. Ayer estábamos hablando hace cuánto Juventus no está por ser campeón a esta altura. Bayern Múnich hace poco nomás retomó la punta. Venía Paris Saint-Germain, no es puntero. O sea, entonces ahí yo te puedo decir, ¿qué pasa acá? Ahí donde meto el tema de la pandemia. Pero acá en el plano local cada vez son más difíciles los partidos donde el poderoso decía, ¿contra quién juega? Y pone tu equipo favorito grande. ¿Contra quién juega tu equipo favorito grande? Contra ese equipo chiquito. Va a estar 3-0 ya los 25 minutos. Ya no se dan más esos partidos. Olimpia, por ejemplo, le ganó el 2-0, pero le peloteó 12. No, pero yo no coincido con nadie porque al menos, a ver, los últimos tiempos, al menos los 4 títulos de Olimpia eran muy... Yo te decía justamente, yo para creo mí que esa es la parte... 18-19, Olimpia ganó de muy buena forma. No, con Daniel Garnero. Y yo te decía muy rápido. ¿Se acuerdan? Claro, 2, 3, 4 fechas antes. Por eso a lo mejor suena así como, pero a ver, acá no hay alguien que se despegue, por eso a lo mejor me parece el planteamiento de Claro, pero lo del planteamiento de Ariel no es un super equipo. Por eso te dije, el periodo del Tetra y el retorno al fútbol de Arce. Para mí esos son... Para mí esas son las excepciones, ¿se entiende? Porque ahí ni siquiera... ¿cuántas veces decíamos cuando venía el clásico de la segunda rueda? O cuando empezó la segunda rueda. Va a haber mano a mano. A ver, antes de ese Tetra, el torneo que gana Cerro, cuando terminó la primera rueda, el puntero era General Díaz de Aldo Bobadilla. O sea, vamos a meternos en el chip que cada vez son menos los partidos fáciles. Yo voy a eso. Pero dependiendo también de tu equipo, Daniel, porque y a eso me parece, o sea, se emparejó mucho más. Claro, se emparejó mucho más. Te agrego, Ariel. ¿Cómo? Para abajo. Puede ser para abajo, para arriba. Si mi enfoque es Guaireña, y voy a decir, espera, y Guaireña que es símbolo de lo abajo, de lo mediocre, y te voy a decir que no. Ahora, mirando de Libertad, Olimpia, Cerro, y ahí es donde yo meto el tema sanitario también. Yo no puedo negar, ayer en algún momento era mirad, tiene un potencial muy interesante, como en algún momento se dijo lo mismo de Franco, pero era Enciso, Franco o Garín. Cualquiera que se olvidó, si no le contaba el tema sanitario, va a decir, pero Libertad este año decidió apostar a los de la casa y a jugadores nacionales. No, y ahí tiene que decir, no está Vareiro, no está Tito Villalba, no está Seba Ferreira, no está Adrián Martínez. Ahí, o sea, hay una diferencia. Entre González y Morínigo terminaron atajando los últimos 3 partidos. O sea, comprendiendo que hay esa situación, yo creo que los fenómenos que hemos tenido es el tema de un super equipo. Pero no, o sea, ya no se gana caminando el fútbol local, como que, porque creo que todavía está muy arraigado e instalado esto de que a la larga sí, por decantación y por desgaste y por carrocería, van a llegar los equipos grandes. Pero eso no significa que van a ser tan accesibles que en el primer tercio ya tengas ahí a 2, 3 equipos alejados
Porque eso no lo hemos tenido. A eso es lo que yo quería decir. Esa ya te marca esa tendencia y vos decís, no, este ya se fue, este ya pinta. Pero Ariel, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un mano a mano en serio? Si los últimos, sacar el clausura del año pasado, porque el clausura del año pasado no cuenta. Agarrar los últimos 5 torneos, el Tetra Olimpia y el título de Cerro de Arce. Toditos se definieron 1 o 2 fechas antes. Sí. Y todos esos torneos. El más parejo habrá sido ese de Cerro de Arce con Olimpia. El más parejo dentro de los de parejo. Cerro de Arce con... Y el año pasado. 2015. El 2000. No, ahora el de Cerro de Arce, campeón el año pasado. No, sí, 2 fechas antes salió. O sea, pero era cuestión claro, hubo mucha diferencia. Fíjate que en el 2017 y todo Cerro tuvo la posibilidad de salir campeón una fecha antes, pero pierde contra Guaraní. El gol de Novik. Por eso me parece, Dani, que yo no coincido. O sea, ya hay una tendencia que se va marcando y vos tenés pero ese equipo va perfilando ya ese equipo despertó y después la segunda rueda, claro. Pero que hablamos ahora que... Y eso que te digo, Juanma, ese 2017 que vos decís, técnicamente Guadalajara podía todavía ser campeón con Olimpia. Claro. Y ya habían abrochado a Garnero. O sea, para mí el último torneo donde hubo así un mano a mano en serio fue ese 2017, creo que Libertad y Guaraní, o no. Libertad y Guaraní en el 2016. Sí. O sea, tú lo que voy es a no confundir. Para mi criterio, hemos tenido super equipos en algún momento del torneo. En el caso del Tetra, de punta a punta, el famoso de punta a punta. Porque si vos me decís que en uno de esos Tetras hubo un rival que le peleó en serio, no hubo. No hubo. No. Sí, para el clásico, el clásico es la segunda rueda, que siempre era. El clásico de la segunda rueda es la fecha 17 de un torneo de 22. Era sacarle el invicto, o será que tiene alguna chance. Imagínate a qué faltaban 6 fechas, incluyendo el clásico, y la narrativa de esos clásicos ya era medio forzado. Olimpia en ese periodo nunca necesitó llegar a la fecha 22. Cerro, el año pasado, tenía triple match point. Triple. Primero cancha de Libertad, esa jugada de Beto que tiró hacia arriba. Y en la segunda ya embocó, contra River creo que fue, ¿verdad? El título. Sí. Y de paso, por eso juega con Juvenil el partido contra San Lorenzo. O sea, entonces, si vos me decís, para las últimas 2-3 fechas, la famosa infografía que saca ABC, esta es la ruta de los candidatos, claro. Y te ponen 3 equipos y los últimos 3-4 partidos. Eso no hemos tenido hace rato. Y si tenemos es porque es muy forzado. Por eso yo te decía, no, y yo creo que esta es la nueva realidad, y mucho más en época de COVID. Porque yo no voy a ser necio de decir, por un lado yo reconozco que los partidos, o sea, yo creo que los partidos son cada vez más dificultosos, pero también las bajas de los equipos grandes son sensibles en el tema de la calidad, lo que hace rato vos decías, Johnny. Se equipara para abajo, y ¿quién tiene que resolver un partido cerrado? El poderoso. Claro. Y si vos no tenés herramientas o a los intérpretes para eso, lógicamente va a repercutir. Alfio Vío está bajísimo. Franco es la sombra de lo que había sido en su aparición. Cito lo de Libertad porque el disparador que Ariel plantea es lo de Libertad. Porque si Libertad ayer ganaba, claro, disparaba y mantenía. Pero como decir, voy a ver los últimos 3 partidos y en ningún partido de Libertad mereció ganar. Yo en el de River, según lo que comentaron ustedes, le escuchaba a Fabio. Porque a ver, no, además la manera en que se dio, es decir, un gol de penal pero viste que hay veces que la polémica, famoso, los hinchas utilizan como argumento, pero ya estaba luego muy, o sea, estaba por caer, y acá, según la crónica, no era para tanto. Entonces yo creo que tiene más que ver eso. Después está lo otro, y que acá con Juanma veíamos aquel reporte, creo que era un profesor de una universidad de España, ¿verdad? El tema del comportamiento, números. Claro, y esos son datos. Una cosa que vos digas, y yo creo que el tiki-taka es mejor que el catenacho. Ahora, si yo te demuestro que el tiki-taka tiene estos números, el catenacho tiene estos números, el tema del comportamiento del arbitraje, cuando no tenés esas masas, yo te aseguro, o sea, especialmente a nivel Europa y esos infiernos, vos ves, y los árbitros están expulsando más jugadores del equipo local que antes no expulsaban, y los del visitante
salen más ilesos de lo que antes salían. ¿No será el VAR también? El VAR entra después como un complemento a eso, claro. Pero, o sea, yo estoy colocando elementos para ver el tema de cómo se ha emparejado, que es un fenómeno mundial, y por eso le citaba lo de Juventus, lo de Paris Saint-Germain. Liverpool perdió sus últimos 5 partidos en Anfield. Me dirán, no, pero que ya le encontraron la vuelta al game pressing, que Arnold, que Robertson. Pero ¿cuánto tiene que ver que esa caldera que es Anfield? No hay nadie. 5 partidos no se había dado nunca. Tiene que ver, pero igual vino como a romper esa monotonía. A uno ya no parecía aburrida. Ya sé, pero a ver. Viene a romper eso. Pero a eso, o sea, ¿qué era lo que planteó Ariel Juanma? Que era un campeonato irregular. No, si esto es, claro. Y yo lo que le estoy diciendo es, fíjate cómo han sido nuestros campeonatos. Después de las primeras 5 o 6 fechas. No tenemos 2 o 3 que allí se hayan... Claro, distanciado, no hay. Y por eso, entonces, yo te voy a decir, qué raro está este torneo, porque hasta el año pasado siempre, para esta altura, a ver, 1/3 del torneo, si es la de 22, 1/3 serían 7ª u 8ª fecha. Ya tenemos a 2, 3 claros candidatos que cuando entran a la cancha, o sea, este equipo te van a 2-0 primer tiempo. ¿Hoy hay un equipo así? No, pero no es solamente hoy. Lo de Cerro fue lo de la racha después de la pandemia. El clausura, por ejemplo, ustedes decían, me acuerdo perfectamente con Federico, porque hablábamos de Olimpia, hablábamos del clásico, y decían ustedes, no, yo creo que en esa cita fecha, los 2 equipos ya van a llegar clasificados a la liguilla, sí, al playoff. Tal cosa no ocurrió. Y porque se tomaron era... Olimpia clasifica faltando 2 fechas. Cerro clasificó faltando 2 fechas. A tal punto que la última juega con equipo alternativo. Claro, pero en ningún momento, esa ya es otra discusión, yo en el sentido que en ningún momento los dos sintieron que estaba en riesgo la clasificación. Otro campeonato. Claro, pero por eso ese campeonato no meto. Fíjate que inclusive en ese torneo dijimos, mira qué lindo partido estamos viendo. Y yo era de la idea, y eso tiene mucho que ver porque hay poquísimo que perder. Vos, si tenés poco que perder, vas a arriesgar más. Si tenés mucho que perder, vas a arriesgar menos. Ejemplo, final de la Libertadores. Pero eso es lógico. En este torneo, creo que en la primera fecha vimos buenos partidos. Esa fue la fecha de los 4 goles por partido hasta el blanco y negro. Después estamos teniendo los típicos partidos. O sea, cuando acá analizamos Johnny Olimpia, yo creo que Olimpia en estos momentos, en esto de la famosa transición de pasar a un juego más vertical de lo que era el juego de posesión, siempre le va a convenir jugar contra equipos como Cerro Guaraní. Por eso cuando había esa mala onda después lo de Guaireña era, uy, mira quién te viene. Pero ahí vamos al tema del chip que preguntaba Ariel. Por el chip, porque es como que hay una lógica. Si yo no puedo contra un equipo que lucha por la permanencia y paga premio doble, siendo cuasi puntero o escolta contra un equipo que está en el fondo, me debe ir peor contra un equipo que lucha por el campeonato. Y no, es así. Es más por el rasgo. No solamente Olimpia. Fíjate Libertad. Libertad le ganó a Olimpia, a Cerro, a Nacional. Sin sufrir lo que sufrió contra Guaireña, River, 12. ¿Tiene alguna lógica desde el presupuesto? Ninguna. ¿Tiene alguna lógica desde el planteamiento y los rasgos de cómo se va a jugar un partido? Muchísima lógica. Pero como que le cuesta a todos, decir, no. En teoría, si Libertad le ganó a Olimpia y en el primer tiempo le pudo haber hecho un par de goles más hacia Cerro, en esos 30 minutos finales del primer tiempo le pudo haber hecho un par de goles más, ¿cómo vas a sufrir contra River en tu cancha? ¿Cómo vas a sufrir contra Guaireña en el Defensores del Chaco? Para no meter el tema de la cancha. No, pero ahí hay pocitos y eso. Y son los planteamientos. Por algo se trabaja en la semana y la típica. Cuando hablamos de el técnico de estos equipos le dicen, vos jugás bien un partido contra Cerro, vos jugás bien contra Olimpia. Gorosito acá en la charla decía, yo lo vi con Cerro a Ramón Sosa y me gustó mucho. O sea, tenés también ese plus. Entonces me parece que hay varios factores, Ariel, para, en mi caso, decirte, vamos a acostumbrarnos hasta que perfeccionen sus máquinas. Los Olimpia, Cerro, Libertad, lo que vos le decía a ustedes, Juanma.
O sea, el tipo que vino para subsanar el déficit crónico de Serra te dice, estamos finalizando mal. Entonces, hay todavía un trecho. Por eso te digo que los inicios para mí son así. Bueno. Y no me sorprendería que allá para mediados, ahí sí se pueda ver. Partir. Porque se supone que el engranaje va mejor, el Olimpia de Gorosito, el Libertad de Garnero, el Cerro de Arce, el Guaraní de Costas. Porque es el inicio, se van adaptando, se van ajustando. Y siempre hay una premisa lógica. El que tiene que proponer, el que tiene que ser más creativo, tiene el trabajo más dificultoso. Porque siempre es más fácil destruir que construir. Claro, el que tiene que proponer, pero eso es algo que incluso a nuestra selección y todo se refleja eso. No, por eso, pero por eso. O sea, el disparador fue lo que planteó Ariel. Sí. Bueno, y yo entonces, decía, no. conclusión, entonces, la tendencia o la tabla va a ir acomodando a los candidatos de siempre, a los pretendientes de siempre. Pero eso no significa que los grandes o los candidatos de siempre la van a tener fácil con los denominados chicos, sino que van a sufrir. ¿Te convenció Ariel va a costar. o vos mantenés siempre que es irregular el arranque? No, a mí, dentro de todo, me parece es correcto lo que dice Daniel, porque vos reparís fuera del Olimpia, del tetracampeonato, encontrás que no, es que al comenzar el campeonato ya hubo un equipo que comenzó a ganar y a sacar una cierta diferencia, a escaparse y ya marcar una tendencia clara de que va a ser campeón, porque es cierto, ese 2017 Cerro arrancó muy mal. Sí. Esa fue la reunión de los dirigentes que para empretarle a Leonel en Capiatá. Y después comenzaron a ganar. 0-0 contra Sol en la ciudad de Capiatá, que Raúl Zapac, que era vice en ese momento, ¿verdad? Sí. Le quiere llevar a Juan José, que era presidente de la vectora, y esto no... Y ese fue el puntero General Díaz. Y eso que te digo. Díaz, sí. Y por eso después Olimpia le lleva a Aldo Badilla. Y me acuerdo que Regi creo que estaba como representante. Y la lógica era, si a un equipo como General Díaz lo puso en la punta, a Olimpia lo va a sacar campeón. Bueno, Johnny, ¿qué dice? Vamos a escucharle a Johnny su idea al respecto. Y a mí me preocupa de sobremanera porque se ha vuelto un campeonato mediocre. El tema es que... Sí, totalmente mediocre. Bueno, estamos con Fiona Aquino, Burdo y Saroga, adelante. No, aún no. ¿Ahora se va a empezar eso? Creo que sí. Pero el apoyo al presidente de parte de todos los presidentes... 100%. 100%. Que todavía están en la IETT en el Parlamento. Así mismo. Ahora, esta contramarcha no es bien recibida, por ejemplo, por personajes como Aliana. ¿Cómo toman eso? O sea, ¿podría generar también crispación dentro del partido? Bueno, realmente respetamos todas las opiniones de los correligionarios, ¿verdad? Al presidente del Partido Colorado, pero también creo que es momento de unirnos todos, porque la mejor forma de poder llegar a una salida de la mejor manera para el país, creo que es que nos unamos todos y que pacifiquemos los ánimos. ¿Cómo lo vio el presidente? Bien y muy fortalecido, muy fortalecido. ¿Por qué hacer una marcha en estos momentos no sería incitar también a los demás manifestantes? No, realmente no es una marcha para incitar ni una marcha contra nada, sino que más bien para apoyar la gestión del presidente de la República. Se hizo mucho en estos 2 años y medio, casi se duplicó la cantidad de camas en terapia intensiva. Y bueno, también mostrarle a la ciudadanía la gestión que está haciendo este gobierno y el esfuerzo que hizo. ¿Cuándo sería la marcha? Aún no hay fecha, no hay fecha. ¿No se descarta que sea el martes entonces? No, aún no hay fecha. Pero sí estamos atentos, ¿verdad?, para darle un respaldo al gobierno, porque creo que es lo que el país merece hoy en día. ¿El presidente aprobó esa medida? Realmente nace mucho de la dirigencia. El presidente dio un informe de la gestión que se está haciendo, de los esfuerzos que hace día y noche, pero nace esto de la dirigencia del partido un poco también, salir a mostrar la otra cara, porque tampoco no tenemos la posibilidad de nosotros de estar todos los días en los medios comentando lo que estamos haciendo, y un poco también que el partido también dé su apoyo al partido de gobierno. Bueno, realmente el presidente comentó en líneas generales el esfuerzo que está haciendo, como bien dije, ¿verdad? Nace un poco por parte nuestra, de la dirigencia, de los presidentes seccionales, la posibilidad de hacer esta marcha, pero
más que una marcha también es estar alerta, estar también a la defensa de la democracia. Sabemos de que hay muchas falencias, sabemos también de que hubieron casos de corrupción, pero creo que el presidente siempre dio lo mejor de sí para poder subsanar a tiempo esto. La cuestión de los medicamentos es una cuestión muy compleja, pero el presidente y los integrantes del gabinete, los encargados del área de la salud, día a día están buscando la mejor salida para poder atender a todos. ¿Cuándo se estaría realizando la manifestación? Aún no hay fecha. ¿Pero quiénes se estarían sumando? Y estamos hablando con varios sectores, con varios amigos del Partido Colorado, también de otros partidos políticos, sector ciudadano. Más que una manifestación, será un apoyo permanente a la gestión del presidente de la República. ¿Cómo ustedes están viendo este ambiente de mucha crispación que se está dando? Tienen ahí las palabras entonces de Luis Fernando Bernal, candidato a concejal por Asunción. Ya finalizó entonces esta reunión con algunos miembros, más que nada directivos y también presidentes de seccionales, con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Recordemos que esto iniciaba oficialmente a las 11 de la mañana y ahora poco a poco se están retirando. Según lo que nos comentaba él, por lo menos no llegó a escuchar en ningún momento que se haya empezado a debatir ya esto de los cambios dentro del gabinete que había anunciado más temprano también el titular del MITIC, Juan Manuel Brunetti. Por lo menos, según nos decía él, no se hacía entonces esto en presencia de los diferentes presidentes de seccional. Nos comentaba también que sí estaban hablando acerca de esta marcha o contramarcha, mejor dicho, y todavía no hay un horario y una fecha bien definida, pero posiblemente esto sería el próximo martes. Ariel, y también a todos los compañeros de deportes. Bueno, persiste entonces la idea, a pesar de que algunos referentes colorados, de honor colorado principalmente, como el caso de Pedro Aliana, que es presidente de la Cámara de Diputados, Fiona, se le iba a decir que esto sería contraproducente, que no es el momento. Disculpa, Mariel, no te puedo escuchar muy bien, si me puedes repetir, por favor. No, decía nomás que hubo algunos referentes colorados que salieron a decir que tienen influencia, fuerza, como el caso de honor colorado, el presidente de diputado Aliana, que decía que no era el momento para una contramarcha, eso nos decía. Bueno. Es así, vamos a ver realmente qué es lo que deciden, porque esto de por sí no está bien definido, pero vamos a ver si es que llegan a anunciar algo de manera oficial. Se hablaba ya desde ayer que esto podría ser incluso el próximo martes, pero no hay absolutamente nada definido. Sí decían que esto más que nada es por un gobierno de paz, pero lo que nosotros realmente estamos esperando aquí, compañeros, es que salga alguien a hablar. Nos decían que en aproximadamente 5 minutos estaría viniendo una autoridad del gobierno, todavía no sabemos quién es, para que nos comente acerca de estos anuncios seguramente que ya estaban adelantando más temprano. Vamos a tratar también de hablar con algunas de las personas que están saliendo poco a poco de esta reunión. Estaba manejando el nombre de Peta, de Lichi, y nada, vinimos a escucharle al presidente, vinimos a buscar una pacificación dentro del pueblo paraguayo, y la dirigencia estamos aquí evidentemente para transmitirle eso a todos los amigos. ¿Los ministros que saldrían del gabinete? Y los que se escucharon ahí son el de Peta y el de Lichi. ¿Otro? ¿Juan Ernesto? No escuché ese nombre. O sea, ¿no va a haber un cambio total como se especulaba en algún momento? Aparentemente va a ser algo gradual. No estoy en conocimiento en realidad de los demás. Y esta intención de apoyo, de hacer una marcha para demostrar el apoyo al presidente, ¿esto es una idea o ya está cristalizada? ¿Se estaría organizando? Yo creo que eso el presidente va a decidir por una cuestión de que estamos en una situación muy sensible. ¿No corresponde en el momento? Yo creo que, yo creo que no. Por una cuestión de la situación sensible, estamos por el tema de la pandemia, que obviamente nos afecta a todos, porque todo esto tuvo un inicio evidentemente por la falta de medicamentos y por la gente que hoy en día se está infectando. ¿Cómo lo vio el presidente? Lo bien fortalecido por el gesto de que los amigos de verdad que le queremos y le deseamos lo mejor, le demostramos hoy nuevamente que estuvimos con él, estamos con él y vamos a seguir estando con él. Anoche, esta madrugada se especulaba que incluso podría presentar renuncia al cargo. No, bajo ningún punto. Justamente eso nosotros recibimos de parte de él una tranquilidad en el sentido de que él está fortalecido y a él le encantan los desafíos. Los desafíos, como él mismo lo dice, lo ve como una oportunidad.
Y nosotros vamos a estar ahí evidentemente para precautelar los intereses de la República, del país, y queremos que los paraguayos en sí, todos entendamos de que esta es una situación de que debemos enfrentarla todos juntos, porque esto nos afecta a todos. Aquí tenemos que dejar de lado un poco el tema de las banderas políticas y afrontar esto como paraguayos. Bueno, teniendo en cuenta que son los nombres de Peta y Lichi, ¿ellos estaban presentes, dijeron algo al respecto? No Peta está ahí. ¿Sus cargos a disposición? Aparentemente sí, porque la cuestión es de que se está viendo la falta de gestión de algunos y evidentemente se deben hacer algunos cambios y pusieron. ¿A partir de qué es que suenan estos dos nombres? ¿Hubo críticas a sus gestiones? ¿O por qué fue la evaluación? Y yo creo que es el resultado de un reclamo popular. La gente en sí estaba viendo, no sé si juzga o no el hecho de la gestión de esta gente, pero la falta de simpatía se nota, especialmente sobre Peta, pero sobre Lichi no sé por cuál es el tema. Por impopulares serían entonces. Yo creo que el más impopular hoy en día en la administración del poder y en el gobierno es Eduardo Peta, independientemente de que tenga una buena gestión, ¿verdad? Se va a intentar salvar la cabeza a Marito sacando a los ministros. Se va a Peta. Sí, eso? Creo que sí, porque ahí se dijo eso y está. ¿Y algún otro cambio? ¿Su nombre? Jorge Miranda, convencional del Partido Colorado. Jorge Miranda, entonces, confirmando prácticamente que uno de los ministros que va a ser removido sería Eduardo Peta, según lo que él estuvo presenciando también en esta reunión entre presidentes de seccionales y también ya varios de los ministros. Recordemos que más temprano ya anunciaban estos movimientos, decían incluso que se iba a tratar de un segundo periodo para el gobierno de Mario Abdo Benítez y ya lanzaban dos nombres en principio. Primeramente, Denis Lichi, que está al frente de Petropar, y también Eduardo Peta, que está al frente de la cartera educativa. Vamos a esperar nuevamente que den el comunicado oficial, ya lo anunciaron hace 10 minutos y hasta el momento nadie sale a hablar, pero esos dos nombres son los que en este momento están en la cuerda floja, compañeros. Bueno, muchas gracias Fiona, que está allí en guardia de lo que suceda, informando lo que sucede allí en Burdicharoga, donde reside nuestro presidente Marito Abdo Benítez. Qué postal, ¿no? Para la gente que seguía con las imágenes de ABC TV también, y quiénes son los que llegan a hablar con el mandamás. No, inclusive Fiona, de gran trabajo, y los colegas preguntándole su nombre y su cargo, ¿verdad? Claro. O sea, mira quiénes son. Y estos son los que manejan el país. Pero por eso te digo, o sea, inclusive eso, o sea, ahí está seccionalero y todo eso, cuando se supone que... Y cuando Juan, pero Dani, mira un poco además en qué autos están llegando. Yo creo que hay metáforas, imágenes, situaciones que... No es que, por ejemplo, acá llegaron a ver expertos en y el tema de manejo de crisis. Solamente. ¿Y qué es esto de pedir el presidente así, de forma grande y elocuente, o sea, que pide la renuncia de todo su gabinete, de todos sus ministros? No, pero esa es una novedad. Golpe de timón, claro. No, pero es una novedad. A ver, para entender, en todos los estados de derecho, los cargos de ministerio siempre están... claro, no decir que ya está de más. Claro, está de más, totalmente. Es lo que yo diga, si llueve se va a mojar el suelo. Claro, entonces es una estrategia, me parece, de comunicación, de imagen, claro, de decir, yo estoy refundando, señores, mi gobierno, le tengo bajo la lupa a todo mi gabinete. Pero porque lo preocupante sería es que vos como presidente tengas que pedirle otra vez que renuncie a los ministros que pongan su cargo a disposición, cuando por la naturaleza... Es que no hace falta, Daniel. Fernando Lugo le echó a su ministro vía mensaje de texto. Ahí llevamos y ahí te pinta, por eso. que él tiene el... Claro. Que manda. No, pero su ministro por eso. Porque nadie se va a tragar esto. Esto es un tratar de hacer un golpe de marketing, de que él está haciendo algo, de que hay una estrategia para entender el mensaje que ayer le acercó la Nación. Un mensaje raro. Uno no quiere escuchar, señores, estas son las medidas. Estas son las estrategias a partir de ahora. Eso es lo que y le destituyo a este, y estamos buscando para los reemplazantes. Pero la gente más que nombre lo quiere escuchar medidas, acciones que salga
que saque a flote al país, principalmente en lo sanitario. La gente quiere escuchar, estas son las medidas que vamos a realizar, vamos a establecer para que nos falte remedio. Desde el lunes se va a traer tal cosa, se va, los depósitos de los hospitales vamos a volver a cargarlos, vamos a controlar de que no se robe, vamos a hacer de que esto sea eficaz, efectivo. Uno quiere escuchar acción, medidas, anuncios de esa naturaleza, no otra vez. Puede cambiar a todos sus ministros también, pero a su vicepresidenta y todo si quiere, ¿verdad? Pero si no hay un cambio en la política de la administración, estamos en lo mismo. Una suerte de estamos caminando en círculo. No hay un norte a seguir, no hay algo escrito que diga vamos hacia allá y sea quien fuese el gobernante de turno, sí, esa línea no existe. Pues, que esto es... El que viene cambia todo y le mete a su gente y así es. Es como el fútbol, cambian al técnico, pero continúa el plantel y va a trabajar el ministro por algunos días hasta que el sindicalista que está allí sea tocado y se vuelve otra vez a cambiar al ministro. ¿Hasta dónde escuchamos? Hay que hacer... O sea, uno quiere escuchar en todo caso, si él quiere seguir en el cargo, vamos a triplicar los esfuerzos, vamos a enviar a representantes del gobierno a China, a Rusia, a Inglaterra, vamos a hacer todo lo posible, a extremar los recursos para traer las vacunas. No sé, pero algún discurso y acciones de esa naturaleza, pero si salimos todavía en esto, con seccionaleros, contramarcha... ¿De quién se rodea el presidente? Bueno, los seccionaleros allí en fila con sus vehículos de gran porte de último modelo. Bueno, el famoso recurso estronista, ¿no? ¿Te acordás? Y ahora un presidente para apoyo. Ahora donde la ciudadanía tiene que demostrar que nosotros somos más que esa gente que va ahí a mostrarle el zapato a... me soltó la cadena, será. Es que muchos seccionaleros seguramente estuvieron anoche ahí en el centro, aquí en el centro. No sé, mira que ellos son una... Puede ser, ¿no? Son soquetes, el respaldo, y aquí estamos mi general, es porque para no perder el soquete y el privilegio. ¿Qué le va a calentar a esta gente? El soquete más bien es para la gente de arriba. Son manipuladores de la gente pobre. Los que están a la cabeza. Por favor. No creo que el cuerpo, el pueblo, tenga el privilegio también. Hacemos la pausa y ya venimos. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades, como el sabor y sus aromas. Pilsen recién hecha desde 1912. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar, redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambió, cambiate a Claro. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrá las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Nueva generación de equipos de frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras. Todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Retornamos, vamos a escuchar a Daniel Garnero. ¿Qué dijo el técnico de Libertad después de experimentar su segunda derrota? Sí, segunda derrota en el campeonato, porque había perdido frente a Guaireña y ahora perdió frente al 12 de octubre de Itagua anoche por 2-1. Arrancamos con la conferencia de prensa del profesor Daniel Garnero del Club Libertad. Antes que todo, profesor, ¿algo que decir, algún análisis de lo que fue el partido en el Estadio Luis Salinas? Sí, que lamentablemente no pudimos ni supimos manejar el momento favorable que tuvimos cuando en el inicio del juego nos pusimos en ventaja. Sabemos que estas son canchas difíciles y lo más difícil es eso, conseguir la apertura, y bueno, ahí equivocamos los caminos, no supimos manejar los momentos y los espacios. Lo hicimos un partido muy de ida y vuelta, en una jugada esporádica nos hacen el empate y después se hizo un partido muy trabado, muy peleado, donde si bien en algunos momentos pudimos asociar bien, no tuvimos ni la eficacia para poder convertir, ni los momentos lo pudimos aprovechar. Mirando el debut por Copa, ¿por qué hasta el momento se sigue notando la ausencia de futbolistas como Antonio Vareiro y Sebastián Ferreira? Y por otro punto, ¿por qué se evidenciaron nervios en el campo de juego cuando no terminaban las jugadas creadas de gol? Y la impaciencia, la segunda, bueno, la ausencia, son ausencias obligadas, no podemos hacer nada con eso. Son chicos que todavía se están reponiendo de esta infección que tuvieron, y bueno, tenemos un plantel bueno. Hoy la verdad que en el juego no es que nos faltó gente, no supimos manejar los momentos ni las situaciones como para poder controlar el juego a un mayor, como que no lo pudimos hacer. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal, nuevamente como la fecha pasada, buen toque, buena circulación del balón, pero en los últimos 20 minutos no aparece la definición. ¿Tiene solución para este mal? Sí, obvio, insistir, buscar, ratificar conceptos, levantar niveles individuales. De esa manera se va a lograr tener un buen funcionamiento y agregarle una buena terminación de jugada, que es lo que nos está faltando. ¿En dónde considera que se falló esta noche para no poder llevarse la victoria? Y el cambio de Hugo Martínez, ¿fue meramente táctico o fue por el fuerte golpe sufrido en el primer tiempo?
No, lo habían amonestado y Rodrigo Bogarín en esa zona también nos puede dar claridad, así que el cambio fue por eso, nada más. ¿Y cuál era la otra pregunta que no? La primera, profesor, es ¿dónde considera que se falló esta noche para no llevarse la victoria? No manejar los momentos, sobre todo cuando nos pusimos en ventaja. Ahí tuvimos espacio y no lo supimos hacer, y eso se hizo un partido peleado, trabado, y no lo pudimos dominar. Nosotros, si lo hubiésemos dominado y controlado, hubiésemos generado más situaciones de gol. ¿Por qué la falta de actitud de su equipo, un equipo sin ideas y poco compromiso? ¿Es mérito del rival o mal partido de sus dirigidos? ¿Por qué la falta de actitud? Yo vi actitud, no vi claridad, pero actitud el equipo tuvo siempre. No tuvimos preciso, no supimos manejar momentos del juego, pero la actitud no fue un problema hoy. ¿Considera que está costando mucho encontrar profundidad más allá de la posesión que distingue al equipo? Nos está costando tener profundidad, pero bueno, no son excusas, nunca lo dije, tuvimos 11 infectados, entonces eso tampoco ayuda. No estamos pasando nuestro mejor momento porque no sabemos controlarlo a los rivales, dominarlo, nos está faltando ese tiempo y darnos cuenta que con la posesión podemos dominarlo y controlarlo al rival. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos viniendo, lo escuchamos a Daniel Arnero, técnico de Libertad. Ya está hablando de Libertad, hecho, pasamos, porque tenemos lo de la IFAP, el cambio de reglamento que va a tener vigencia desde el 1 de julio de este año, se vuelve a lo anterior. Va a explicar Daniel, yo leo un tantito y después Daniel. Y ojo que también, perdón Ariel, mezclando un poco, no va a partir un título, hoy puede haber una sorpresa en el banco de suplentes de Cerro Porteño. Sí, de Cerro Porteño. ¿Se puede contar de quién se trata o...? Sí, no, ya, depende del desarrollo y lo contamos sin problema. ¿Pone contarlo ahora? Sí, se puede. Hoy juega Cerro contra Nacional 18. Pero parece que nosotros te prohibimos acá de... No, pero pedía así permiso, se puede. Nosotros, vos está a cargo de la conducción. Pero no, se miró a vos también. Pero buscando tu aprobación. Yo soy apenas humilde panelista. Porque Bruno puede así, te dice, pero vos no suspenso, no contigo, te dice, ¿verdad? Lo que pasa es que juega el Cerro y estamos hablando de la mano, de Mario Jara, que ya hablamos, y del Marzo Paraguay, y todo hablamos y no nos metemos nunca. Pero tenemos todavía 50 minutos de programa. Filípica, el tema de la situación política. ¿Sabes qué? Ya estamos... Bueno, no sé, ¿cómo se metió? Él agarró el tema, estaba haciendo un discurso acá tipo Perón a la nación y ahora él se hace la víctima. Bueno, a ver, ¿quién va a estar en el banco, Juan Macerro? El lunes a viernes ya acá tengo... No. Vos sabés que... No, pero yendo mal al partido de hoy, ¿verdad? Estuve haciendo el cálculo y visto el 25 de febrero, la Asociación Paraguaya de Fútbol anunciaba un caso positivo en Cerro Porteño. Ese caso positivo había dado indeterminado un día antes e inmediatamente se repite el test. Estamos hablando de Matías Villasanti, que ayer cumplió el 10º día de aislamiento y a partir de hoy ya está habilitado nuevamente después de todos los controles que requiere obviamente el tema cuando uno se infecta. A partir de hoy él ya está a disposición de Francisco Arce. Incluso la información que tenemos es que hoy a las 7 de la mañana hubo una movilización para todos aquellos que no fueron a la concentración, que no van a participar del partido de hoy, y allí estuvo Matías Villasanti, que hoy, así como están las cosas, va a formar parte de la planilla oficial e irá al banco de suplentes en Cerro Porteño para el partido ante Nacional. Bueno, Matías Villasanti. Va a estar en el banco de suplentes de Cerro Porteño. Bueno, está como título de Olimpia, ya que estamos, Johnny, pues vas a salir con tu queja también. Y Olimpia está tranquilo. Tranquilidad. Título, está tranquilo. Sí, está tranquilo. No hay ninguna novedad para el banco de suplentes. Y me resta confirmar si el chico Gustavo Peralta va a ir a la banca porque concentra 19 el profesor Gorosito para este partido, son 18. Hablando de eso, ayer hubo alguna novedad en cuanto a comisión de departamento médico de la APF, ¿verdad? Sí, en Cerro Porteño se anunció un caso positivo, que haciendo las averiguaciones no se trata de un miembro del plantel de jugadores, ni tampoco del cuerpo técnico, es más bien de parte de la logística que forma parte del protocolo sanitario de Cerro Porteño. Pronta recuperación de todas formas, ¿verdad? Para el afectado que, según averiguamos, está bien controlado.
Bien, Olimpia allí entonces, no hay queja entonces. No. Olimpia va a ir a Villa Lisa a visitar el equipo de Sol y con una victoria recupera la punta. ¿Ya va a estar o todavía? ¿Quién? Rodrigo Rojas, a ver. Antolín, Rodrigo Rojas, Marcelo Estigarribia. Y Mirita de concentrados, no aparece Rodrigo Rojas. Alcaraz, me parece que el buen rendimiento de Saúl, buen rendimiento de Rolón, Cáceres, que es una alternativa muy importante, entonces se lo va a ir recuperando de a poco a Antolín Alcaraz. Bueno, a ver, vayamos a lo que estábamos diciendo hace un ratito. IFAP, mano involuntaria que preceda a un gol no será infracción. La Internacional Boar acordó que a partir del 1 de julio la mano involuntaria que preceda a un gol de un compañero ya no se considerará una infracción, así como mantuvo la decisión sobre los cambios por conmociones y mantener en revisión la posibilidad de hacer 5 cambios por la pandemia del COVID-19. La mano accidental que lleva a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol ya no se considerará una infracción, según IFAP, que decidió mantener en revisión la posibilidad de hacer hasta 5 cambios por el impacto de la pandemia del COVID-19 y las sustituciones por conmoción cerebral ensayadas en el Mundial de Clubes celebrado en Qatar el mes pasado. El organismo responsable de las reglas de juego celebró ayer su 135 reunión anual por videoconferencia y decidió retrasar del 1 de junio al 1 de julio la entrada en vigor de los cambios en estas para dar más tiempo a familiarizarse con ellas a jugadores, entrenadores y oficiales de partido. Ampliamos lo de la mano. Dado que la interpretación de las infracciones por mano no siempre ha sido coherente debido a aplicaciones incorrectas de la regla, los miembros de la IFAP confirmaron que no es infracción todo toque de balón con la mano, brazo de un jugador. Será infracción cuando un jugador toque deliberadamente el balón con la mano, el brazo, por ejemplo, moviendo la mano, el brazo hacia el balón. Será infracción cuando toque el balón con su mano o brazo cuando ha agrandado su cuerpo de forma no natural. Se considera que un jugador ha agrandado su cuerpo de forma antinatural cuando la posición de su mano o brazo no es consecuencia o puede justificarse por su movimiento corporal jugador para esa situación específica. Al tener su brazo en dicha posición, el jugador corre riesgo de que su mano o brazo sea golpeado por el balón y sea sancionado o anota en la portería del adversario. Será infracción cuando marque gol en la portería contraria, directamente con su mano o brazo, aunque sea accidentalmente, incluso por el guardameta, o inmediatamente después de que el balón haya tocado su mano o brazo, incluso si es accidental. La mano accidental que lleva a un compañero a marcar un gol o tener una oportunidad de gol ya no se considerará una infracción. ¿Puedo hacer una gráfica, Dani? Un ejemplo una jugada que preceda a gol. Precede a gol, ¿verdad? A ver, el gol de... Justo estábamos hablando de esa jugada, ¿verdad? Cuando Enzo Jiménez después le dice a Aquino, yo sabía porque yo toqué con la mano. Si esa mano Ever Aquino mira y considera que fue accidental, ahora ya tiene que valer. Si esa mano, para que la gente entienda... Pero porque... acá entra en vigencia también la secuencia de toques. Pero no, esta es más radical. Esta es más específica. Claro, porque... más de área. Claro, porque digámosle a la gente, esa jugada de Enzo... si fue no muy falla, atrás. No, pero si no me falla la memoria, entendieron que fue una mano intencional. ¿Se entiende? Sí. O sea, a no confundir a la gente porque cualquiera que escuche, entonces ¿sabe qué? Yo juego con la mano, hay 25 toques, y después meto el gol y perfecto. No, eso se seguirá cobrando porque es una mano intencional. Lo que se saca y que se había metido es... todo bien que es accidental, pero justo le pegan la mano. Y acá quiero enfatizar en el le pegan la mano. No es que la mano... que puede ser un compañero que, por ejemplo, vos, sí, se te cayó, me rebota a mí acá en el área de frente al arco, marco el gol. Sí. O, por ejemplo, puede ser gol. Yo salté, sí, sin buscar o sin tener una postura de cuerpo antinatural. Me rebota en el brazo, pero me cae. Sí. Yo meto, pero nunca hubo intención. Eso vale. Sí. Es más de área esta especificación del cambio de regla. Porque fíjate que, ¿te acordás que acá hubo un debate de aquella jugada en la cancha de River Sol, gol de Nildo?
¿Se acuerdan? Sí, que se había anulado. La primera jugada anulada por VAR. Por VAR. Sí. Porque al inicio, después hay una descarga a la derecha y el centro. Él baja con el brazo, pecho, brazo, sí, para el gol. Ese tipo de jugada es lo que ya no se van a sancionar. Yo llevo esto a un extremo. ¿Se acuerdan aquel gol de Boca contra Libertad? Creo que le pega en el brazo a Wanchope. Y no sé quién define. No, Wanchope, creo que fue Wanchope, que le había pegado en el brazo a un defensor, no sé si era izquierdoso o alguien. Y cuando la IFAB modifica, era, bueno, de ahora en más ese gol no va a valer. Porque era un rechazo de Libertad y le pegan el brazo al jugador de Boca. Totalmente natural, pero tenía el brazo un poco despegado. Queda bollando el balón y pega el de Boca y anota el gol en la Bombonera. Aquella vez cuando se hizo la modificación dijimos, bueno, de ahora en más este gol ya no vale. Y venía sin valer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por eso es tan apasionante y de acuerdo a ahora la gente dice, no, pero ¿cómo vas a anular eso? Si demasiado se nota que le pegó sin intención. En ese momento la tendencia era, no, pero le pegó en la mano. Supongamos que no era mano, era rechazo del defensor. Y el trasfondo es el siguiente. Justo esta reglamentación la dan a conocer ayer, después de que anteayer hubo una jugada muy polémica en la Premier, donde un equipo se salva de que le anoten el empate porque la mano es muy natural, pero le pegan la mano en el inicio de la jugada que termina en el gol. Entonces lo que dicen, espera, ¿en qué consiste el fútbol? Debe haber goles, ¿verdad? Pero si ahora vamos a ponernos tan quisquillosos en jugadas que como que todos estamos de acuerdo de que ya es muy rebuscado, vamos nomás a sacar, vamos a volver a la anterior. Entonces, lo que hay que decir es que se vuelve a lo anterior. Esto siempre estamos hablando de la mano accidental en faceta ofensiva. Que después nos digan, entonces vos podés jugar vóley y podés hacer vóley y ponerle el pase allí. No, Ariel puso el ejemplo de una jugada. Centro, saltan todos y cae en otra zona, define, y justo para caer ves que rozó, pegó en el brazo y fue totalmente accidental. Con esto que dice la IFAB desde el 1 de julio, eso que se venía anulando ahora ya no se va a anular. Ese penal del 12 contra Cerro, de Alipio, ¿entra como ejemplo o no? No, porque según ¿te acuerdas que yo sigo sosteniendo, para mí fue rebuscadísimo y estuvo mal? Sí. ¿Te acuerdas que ya hablamos con Ever aquí, no? Porque Ever es designado para el clásico del playoff. Y te acuerdas que acá hablamos y él dijo, para mí estuvo bien. Por eso cuando charlamos la vez pasada y le digo, ya que vos sos un tipo abierto, Ever, puedes comentar la jugada del pisotón de Maciel. Y ahí que dijo, yo no hablo de jugada. Y para mí esa es una declaración. ¿De qué? O sea, claro, o sea, es como que, y mi compañero se mandó una, pero yo no te voy a comentar, pero sí te voy a comentar la que yo creo. Porque ahí en lo que leía Ariel también sigue siendo, la IFAB en algún momento se especuló, dice, ¿por qué no ponemos algo también bien específico con la mano? Y dicen, va a estar complicado. Como por ejemplo cuando le dicen, toda mano debe ser penal. Yo soy la idea de que no puede ser toda mano. Fíjate cuál es la tendencia ahora. Inclusive manos ofensivas, si no son intencionales, dicen, vamos a dar un paso atrás, porque estamos anulando goles que no hacen justicia. Dijeron, esto seguiremos dejando al criterio de los árbitros. Y allí ponen el tema de, si un jugador, y ahí es donde choca el movimiento natural y cuán grande vos te convertís en la cobertura de la zona. Pero no es precisamente esa jugada la que acá se discute, Johnny. En esa todavía siguen con la misma y seguir haciendo la palabra final el criterio del árbitro, pero sí lo que modificaron es el tema de la mano accidental en faceta ofensiva que termina en gol. La mano de Lewandowski en la final del Mundial de Clubes. ¿Está bien cobrada? Ahí tenés un buen... Pero eso no se cobró. Para la próxima... Pero no se cobró. No se va a cuestionar para la próxima. Se va a tomar como algo correcto. Ahí tenés un muy buen ejemplo también. O sea, es como que sí, pero te acepto. Pero si vamos a empezar a buscar todas esas, vamos a quedarnos sin gol.
era más o menos la lógica que dijeron lo de la IFAB. Cuando ¿sabes qué? ¿Puedo ver a Miguel, nuestro compañero? Esa jugada, porque ese me parece que es muy graficante, es muy ilustrativa. Y comentamos que valió el gol. Claro, valió el gol, pero que se cuestionó. Ya no se va a cuestionar. Ya no se va a cuestionar. ¿Puedes pedirle a Miguel, seguro que nos está escuchando, el último partido de Bayern contra Tigre? El resumen cortito, si tiene ahí a mano, en internet, y entonces podemos mostrar y para que la gente entonces sepa, porque esto no tiene nada que ver con la jugada, la famosa de cuánta secuencia de toques, si fue 2 toques, si fue 4 o 5 toques, no tiene nada que ver. Es una jugada, yo entiendo, al menos en mi interpretación, muy de área, jugada de finalización. Claro, yo creo que esa es la jugada que puede el concepto, y está bueno porque fíjate que acá también ya se había debatido, y acá estábamos con el tema de cuántos pases atrás. Hay un gol en la cancha de River, hacia el arco de la derecha, que también acá dijimos fue muy inmediato el disparo, pero validaron el gol, y creo que en ese momento la línea era, o sea, ahí por ejemplo la PF me parece que fue inclusive más adelantada a esta decisión, y esta es una decisión que las asociaciones pueden asumir ahora, pero para clarificar dijeron desde el 1 de julio para el tema de los torneos que arrancan en el segundo semestre. Bueno, estamos esto cuando explicaba, después cuando hay una jugada y yo quiero ver. Me estaba quedando callado, lo estaba escuchando, pero te quiero ver allá a la hora, la verdad, los muchachos como. Pero eso es, a ver, Juanma, eso ocurre siempre. Por eso es importante este tipo de espacios, cuando se puede hablar sin ese condicionante de la camiseta. Y el día de mañana cuando te digan, bueno, aquel primer sábado de marzo, escuchate lo que estábamos diciendo. O sea, por lo menos ese es el espíritu. Después, lo que decía, creo que lo de River es lo más emblemático, ¿verdad? Perjudicado con el penal y beneficiado con el... Entonces, esa parte, ellos juegan su partido. Pero tuvimos equivocaciones así muy graves, ¿no, Daniel? Con esta regla que está por... Para mí no, en el sentido que, inclusive, por eso te decía, yo creo que la PF inclusive se adelantó. Pues yo recuerdo alguna jugada donde ya aplicaron eso de sí, pero fue una mano más casual. Ahí está la imagen de... A ver, gracias Miguel. A ver, ¿quién está? Ramón está hoy. Perdón, estoy acostumbrado, Ramón suele estar Miguel suele estar los sábados. Gracias Ramón, gracias compañero. Bueno, esta es la jugada del... Esta no es la que estamos hablando. ¿La del gol? A ver. No, esta es la de los 6. Porque hubo 2, ¿verdad? Sí. Esta podemos pasar. A ver. No, esto está... ¿Pero cuál es la jugada? ¿No es la del gol? Lewandowski, le pegan la mano a Lewandowski. Para el gol, que para muchos debió sancionar el árbitro. Debió cortar. A ver. Allí el árbitro, en principio esta base anuló. Por posición fuera de juego. No, este es el gol. No, ya, pero ahí revisan, después revisan el VAR y no había posición fuera de juego. Claro. Pero debió sancionar la mano. Se validó, este es el gol que se validó, se anuló por supuesta posición fuera de juego, después el VAR ratifica que no fue, pero no vieron la mano en ofensiva de Lewandowski, que en la regla anterior era pasible de irregularidad, pero que con esta nueva regla a partir del 1 de julio no va a tener cuestionamiento. Si se le cae en el brazo, en esta jugada similar a un jugada similar a Lewandowski, va a valer, con mayor razón va a valer el gol. Sí. Fíjate cómo se demora, y porque en el fútbol internacional no suelen demorarse así. Sí. Pero ahí es, mira un poco, nosotros, ahí, convalida. Este es el árbitro uruguayo. Convalida por el VAR, sí. Y ahí en la... Convalida. Y ahí vamos a ver la repetición. Sí. Yo recuerdo que sí tuvo mucho cuestionamiento esta jugada por la mano de Lewandowski. Que se dejó correr. Estamos revisando, digo a la gente, porque esto es de radio también, pues estamos a la par con la de CTV y estamos mirando las imágenes. Ahí está. La repetición. Le rebota en la mano tras Fíjate. la salida del arquero.
Ahí está, ¿ves? Sí, le pegan la mano. Con la regla hasta ahora, esto tendría que haber sido anulado. Porque no importaba si era antinatural, natural, accidental, lo que fuese, una jugada que inmediatamente genere una situación de gol. Pero por eso te decía, fíjate que yo creo que ya venían aplicando. Puede ser. No te digo Cañijape, pero así más o menos, yo por eso recuerdo en el fútbol paraguayo también. Y como bien ustedes dijeron, lo que va a hacer es despejar la polémica, porque todos estamos de acuerdo que esa mano del polaco es una mano accidental. Sí. O sea, es imposible que en ese momento vos digas, yo voy a poner ahí mi mano para bloquear un eventual rechazo. Entonces, lo que dijeron es, claro, la polémica va a ser, pero si no estaba el brazo allí, la pelota le hubiera ido al jugador que metió el gol, pero a mí se me vino a la cabeza aquel gol de Boca contra Libertad también, que en ese momento se había utilizado como ejemplo para decir, de ahora en más, estos goles no se van a validar, ahora sí, y creo que ya lo han utilizado, por ejemplo en el último Mundial de Clubes. Bien, creo que la gráfica es espectacular, la gráfica, la ilustración que hemos hecho para los televidentes ya va a entender claramente para cuando esto se aplique y entre en vigor. Y está bien, porque reitero, o sea, todos sabemos y todos padecemos eso. Después cuando no era que, y no, sabes que aquella vez ya dijimos, ahora ¿sabes cuál va a ser el dilema? Sí, pero esa regla te dijeron que van a cumplir desde el 1 de julio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede dar, ¿verdad? Porque hasta ahora eventualmente yo podría cobrar esto mano. Entonces ahí sí sería interesante que la APF, por ejemplo, saque. En la época cuando Elizondo grababa los videos, ¿se acuerdan que decía? En plena pandemia. Ahora cambiaron, modificaron esto, hubo cambios, tal cosa. Pero yo lo que estoy viendo es que ya algunos han adelantado y están aplicando esta regla. Muy bien. Pausa, Maluje. Maluje y su cartel, ya venimos. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Cuando no hay huella, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de 20 recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta.
Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales. Facebook, Grupo NSA. Instagram, @NSAPY. WhatsApp más 595212891.000. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Volvemos. Justo que quiero hablar de Cerro Olimpia, no está ni Johnny ni Juan Manuel denuncio, ambos. Desapareció y después ellos piden espacio. Desaparecieron. La imagen es contundente. Sí. Vos sabés que acá un oyente me decía también el gol de Venezuela contra Paraguay. ¿Cuál fue el...? Tiene razón hasta cierto punto. ¿Cuál fue el que válido? No, el que nos salvó el bar. El que nos salvó. Y podemos con Ramón, ya que Ramón está de todo. Yo sé que el compañero que está el fin de semana es director, es productor. Sí. Ramoncito, ayúdanos con ese gol, por favor. El resumen Paraguay-Venezuela, el último. Claro, el de Yángel Herrera, el que era la derrota de Paraguay. Que él cabecea y se va por su brazo. Pero ahí, ¿sabes qué? Chocaría con el siguiente, porque vos tenés el texto ahí a mano. A ver, después de tu denuncia rápidamente volvió. ¿Cómo les denuncié públicamente? Antes la gente denunciado públicamente por ahí. No me piden espacio y después desaparecen. Estábamos coordinando algunas acciones a llevar a cabo a partir de este momento, porque no se sintió muy afectado con Johnny. Un trabajo corporativo. Hoy juega cero, juega Olimpia. Son unos populistas, será. Sí. Pero el tema es que participan de después. No, yo creo. ¿Cuál es el permitime, Ariel, por favor, porque me acaba de escribir un amigo, el amigo William, que sigue siempre todas las programaciones y está ahora con su hijo Enzo. Sí. Están viendo el programa, escuchando a través de ABC Cardinal y ABC TV. Y hoy Enzo está de cumpleaños. Envíame, William, ¿cuántos años tiene? Todavía no me envió eso. ¿Cuántos años cumple Enzo hoy? Creo que estará por los 11 o 12 años, Enzo. No. Así que un saludo grande, muy feliz cumpleaños para él y que estén bien ahí con toda la familia. Bueno. Estás esperando un cumpleaños feliz, pero Maluje no. No, yo te pasa el presidente de la República, no reacciona. Maluje. No, yo te decía, porque aquel gol de Herrera, donde el VAR nos salva, y sí, yo sí soy International Board, yo por ejemplo diría sí, también cambiemos esa parte. Lo que pasa es que técnicamente ese es un gol hecho con la mano. Se entiende, pero me pareció muy interesante el aporte del oyente cuando me recordaba. Ahora vamos a repasar acá. Fíjate un poco. Qué grande Ramón, 0-0, minuto 64. El peor momento de Paraguay. Jugada preparada. Y ahí dijimos, ya se nos viene la noche. Sí. Se nos vino la noche. ¿Cómo es? Andate Berizzo. Fuera, Jiménez, tendencia iba a ser. Todo. Y después la repetición, ¿verdad? Viste el famoso nadie protesta, ¿verdad? Sí. No se vio ahí, no se ve en la jugada rápida. Y lo peor es que en la jugada que se ve hay un desvío que inclusive algunos dicen no ver. Yo soy de la postura de que sí se ve el desvío, pero creo que todos estamos de acuerdo que ese desvío
justo no tenemos bien. Si puede buscar Ramón, te vamos a enviar también mientras Ramón le vamos a ayudar. Pero no para que se entendiera. Pero vale que mostrar, porque es ilustrativo. Muy poco hacen esto, Dani. Claro, pero vos lo que decía, el tema del espíritu, este gol, por ejemplo, debería validarse. A ver, explicamos. Porque, a ver, el desvío en el brazo no afecta en la trayectoria original. Otra cosa es si vos, a ver, cabeceaste hacia el lateral y vos con este pusiste y se desvía y hace una L. O sea, pero acá ese desvío no interrumpe el camino del cabezazo. O sea, a lo que voy es, si no se desviaba, mira ahí, fíjate ahí, si no se desviaba en su ¿Pero brazo, cuál es el desvío, vos decís, Dani? Ahí va por su mano. Por eso anularon este gol. ¿Puedo decir que primero pegan el hombro y después va por el brazo? No, fíjate ahí. Cabeza, brazo. ¿Puedo decir que va primero por la cabeza y después por el brazo? Claro. Vos sabés que para mí va directo por la parte del antebrazo. Para mí que mete con el antebrazo. No. Fíjate, inclusive. Vos sí, al no desviar la dirección, Daniel, por más allá de este reglamento, que va a entrar en vigor, esto tendría que valer. A mí me deja dudas lo que dice Dani ahora, pero si se llega a dar el cabezazo primero. Mira, vos sabés que le pega primero en la cabeza. Por eso entonces tiene que ser gol. No. Esto se anuló, ¿sabes por qué? Porque hay una máxima en el fútbol. No puede haber un gol con la mano. Y cuando decimos mano es brazo, ¿verdad? Claro. Pero yo soy de la idea, a ver, saquemos el tema de las camisetas. Este fue una jugada que nos salvó. Sí. Y cuando yo digo nos salvó es porque vos ves y ese desvío es que convierte en gol. Si no había ese brazo izquierdo de Herrera, igual era gol. O sea, por eso yo digo, yo entiendo y si voy a seguir el espíritu, pero creo que ahí habla de la faceta anterior, no del gol en sí. Pues si van a habilitar, van a decir, se puede hacer un gol con la mano. Por eso anularon este gol. Pero bien. El ejemplo es válido, ¿verdad? Claro. O sea, a lo que, por ejemplo, ¿hasta qué punto es la modificación? Porque si yo voy a agarrar el espíritu de esta modificación, este gol también tendría que validarse. Yo creo que sí también, porque es cierto, no es que juega primero con la mano, es un cabezazo y no hay intención de parte de Herrera de pegar por su mano. No solamente la intención. Está muy abierto el brazo. No. Lo que te digo es que ese desvío no es que reconvierte una pelota que iba afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Se entiende. Claro. Entonces, claro, al desviarse ahí la mano ya va a tener una incidencia directa. Por eso. Ahora, entonces, si la de Lewandowski, que hay un desvío y que habilita al compañero mejor ubicado, ya no se va a cobrar. ¿Cómo vas a anular una jugada donde la mano del tipo que metió, entre comillas, le está perjudicando? Pero no va a ser un autocomplot, ¿verdad? Pero esto no entra en esta categoría porque esto es gol. O sea, esto se seguirá anulando correctamente, como hizo aquella vez. Una cosa era si la mano era del que está cerca del jugador y después él convierte con la cabeza. Lo que Juanma creyó, que primero le peguen el brazo y después el cabezazo. Entonces sí, el brazo es fundamental para el cabezazo. Pero aquí el cabezazo pega en el brazo y le arruina al que cabeceó. ¿Se entiende? Sí. Es un auto boicot. Sí. Pero vos estás seguro, Daniel, que igual iba al arco. Para mí que pegaba en el de Paraguay. No iba por el brazo. No. O sea, Daniel, esto para vos con la nueva regla. No. Con la nueva regla esto sigue siendo. Claro, porque hace el gol con la mano. Yo también me confundí, pero después, no podés hacer el gol con la mano. No. Yo iba nomás un paso más adelante para el tema del espíritu. Acá nos salvó. Y yo no soy dirigente para decir, y porque a mí me benefició, voy a hacer una filípica de por qué está bien. O sea, estas son las jugadas que voy a decir, mira, agarrate el reglamento porque si no, y mira que el partido estaba 0-0. Y este era el mejor momento de Venezuela. Acá no hacían, y un poco lo que hace rato Johnny decía, acá hacían y venían dos más. Pero vos tu postura es que esto no tiene incidencia para el gol. O sea, si fuese vos acá, vos no anularías este gol. Por el espíritu, dice. Por el espíritu. Claro. Pero al ser con la mano, claro, se anula. Claro. Porque gol con la mano. Al final de cuentas, gol con la mano. Totalmente. Para más es la última jugada. Pero por eso. Si había otra jugada. O sea, para que, si queremos conectar esto con la nueva regla, si después de ese cabezazo la pelota iba hacia otro lado y empujaba a un venezolano, era gol. Era gol.
¿Se entiende? Se entiende. Bueno, a ver, señores, espacio para Olimpia, para Cerro Porteño. Comenzamos contigo, Johnny. Mira, Primero fue. ¿viste? A ver. ¿Te das cuenta, Johnny, lo que hablamos? ¿Viste, Juanma? Hablamos fuera de ¿cómo son? lo que hablamos fuera de se está cumpliendo. Hay un no están conspiración. Lleva tu tarea, mira, tomar ahí en la calle. Pero ha llegado tu guampa, No, por supuesto. Cada quien su guampa. Hacemos la pausa, la última, Maluje, y después tenemos 10 minutos para cada cual, ¿está bien? Ya venimos. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Porque en Tigo sabemos que la locura por el fútbol solo tiene una cura. Más fútbol. Conéctate a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información, ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. Nuevos rones de Tres Leones. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá. Frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes. @3leones. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano, limón, menta y bolde compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más.
Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tenemos 12 minutos, 6 minutos para Johnny, 6 minutos para Juma, 6 minutos para Cerro, 6 minutos para Olimpia, para seguir desarrollando, porque ya habíamos desarrollado parte de la información de ambos. Johnny. Sí, concentrados en Olimpia desde ayer, Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Alejandro Silva, Brian Ojeda, Néstor Camacho, Isidro Pita, Edward López, Carlos Rolón, Richard Ortiz, Gustavo Peralta, joven elemento, 20 años, de la cantera de Nacional, concentra por primera vez con Olimpia, estaba trabajando en el selectivo del franjeado. Jorge Recalde, Roque Santa Cruz, Luis Cáceres, Jordan Santa Cruz, Ramón Sosa, Wilson Ibarrola, Iván Torres, Sergio Otálvaro y Saúl Salcedo. Se repite equipo que viene de derrotar a Cerro: Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Carlos Rolón, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Brian Ojeda, Ramón Sosa, Roque Santa Cruz y el Pollo Recalde. ¿Por qué no concentra a Rodrigo Rojas? Es que es un tiempo muy corto y por eso me parece raro lo que informaba Juanma, porque primero Rojas dio positivo y después el hombre de Cerro. Pero Rodrigo Rojas, seguramente el técnico, como lo dio muy bien a Brian Ojeda, entró bien también Jordan Santa Cruz, tiene esa tranquilidad de guardarlo a Rodrigo, que se recupere bien físicamente, futbolísticamente, y después lo van a tener en cuenta para los próximos partidos. Para mí es eso, o sea, fíjate que hasta la recuperación de la enfermedad está supeditada al momento futbolístico. Apurar al Porque si vos decís, ¿te acuerdas del clásico que hizo Ojeda y te acuerdas del clásico que hizo Maíz? Es súper comprensible que uno todavía le den tiempo y al otro lo hayan, no sé si la palabra apresurar, pero cuando Juanma hacía el conteo, sí, allí, en el filo, el tema de los 10 días. Lo mismo que había ocurrido con Aquino el año pasado, previo al clásico de cuartos de final. Y Chiqui mismo. Fíjate, Dani, que como es muy cambiante esto y yo tengo la confirmación que él va a estar en el banco de suplentes. Pero ahora me acaba de llegar otra información que habla que en realidad sí entrenó hoy, pero que no está confirmado que vaya a estar que fuera a estar en el banco de suplentes de Villasanti. Pero yo creo que no varía un poco esto que vos hace rato comentabas y que Johnny me parece que continuo dice. O sea, fíjate que hasta la postura del hincha es inherente a lo que ustedes decían. El hincha Olimpia no va a pedir a gritos por Rodrigo Rojas, no porque Rodrigo sea un mal jugador, sino que dice, estamos bien cubiertos ahí. Y el hincha de Cerro, cuando decía lo de Villasanti, bueno, era así, por fin. Claro. ¿Cómo que suplente? Y que a los 15 minutos ya esté calentando más o menos, te va a decir, todo supeditado netamente. Olimpia ocurrió algo similar con el Pollo Recalde. Él se recupera el martes, el miércoles de fútbol juega el sábado ante Guaraní. Sí, sí. Claro. La necesidad lo obligó al técnico. Y aparte de eso, estamos hablando del capitán que tiene Cerro Porteño y que es uno de los pilares fundamentales. Por primera vez, después de mucho... sumarle lo de Maíz también. O sea, si Maíz hubiera hecho un partido... A ver, si Maíz hubiera hecho el partido que hizo Lucena, por ejemplo, era... a ver, Capi, tomate 3-4 días más, que la línea está bien cubierta. Ahora, después lo que... ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver. Claro, después de mucho tiempo, decíamos, hoy exactamente se cumple un año del último partido de Cerro Porteño con público en el estadio Arsenio Erico. Sí, y fíjate vos, justamente en el Arsenio Erico, ante Nacional, fue el último empate, sí, 0-0, y hoy Cerro vuelve a visitar ahí ese estadio para enfrentar a Nacional. Claro, aquel episodio que tuvo Patiño, ¿sabes? Aquel episodio que tuvo Raúl Zapac, el presidente de Cerro Porteño, con uno de los hinchas, ¿de verdad? Sí, o sea, no con uno, con varios, en realidad, sí. Y bueno, hoy paradójicamente vuelve también al Arsenio Erico. Eso fue un 6. Porque me acuerdo, el 7 fue el primer caso de COVID en Paraguay. Sí, porque el 7 fue sábado y el 6 fue viernes. Es correcto. ¿Sabe por qué? Porque el 7 sábado, claro, y estábamos aquí ya con la repercusión de lo que había sido el tema, principalmente el presidente de Cerro Porteño. Claro. Recuerdo bien, fue el 6 y hoy sábado sí. Y el domingo 8 fue Olimpia. Sí, y el partido River. Olimpia River, ya está vendiendo. El día del pollo. Y del Pollo Recalde, no es por tu cumpleaños, que hablamos de pollo. Después de mucho tiempo, ese fue el último partido donde Cerro concentró. Hoy, para este partido, volvió a concentrar ayer. 18 futbolistas y hoy se abrió la posibilidad de Villasanti. ¿Hubo lista? No hubo lista oficialmente, pero uno imagina que están los 11 titulares. Pulpito va a volver a la titularidad.
Enzo Jiménez estaría también para volver. Yo no quiero. En tu primer reporte vos decías que se iba a mantener Cureí. Eso fue el miércoles. El miércoles. Sí, porque aquella vez, después de lo que vos dijiste, justo con Ariel analicé, mira, tampoco debía sorprender porque Cureí jugó para mí bien ese primer tiempo, pero la tendencia como que fue cambiando. Para el jueves, por ejemplo, o sea, sí, el jueves ingresó Enzo ya en esa posición, por eso todavía no lo quiero yo confirmar a Enzo por el tema que él viene también saliendo del tema del virus, y viene a titular ahí en esa posición. Habrá que ver si se decanta por Ruiz o por Enzo Jiménez. Después, Popi Muñoz, el Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Alexis Duarte, Pablo Adorno, repite como lateral izquierdo. La duda que decíamos, Ruiz o Jiménez, Aldo Maíz, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Federico Carrizo, y en la delantera Mauro Boselli. José Miers va a seguir siendo el arquero suplente. Ahí va a aparecer seguramente Rodrigo del Valle, que después no tiene otro central. Cerro Porteño, está lo del Chico Morales, Ronaldo Martínez, Mateus, y allí de vuelta al lugar, si Ruiz o Enzo van al banco, depende de quién sea titular. Y está yo quiero dejar como incógnita, ¿verdad? Si va a estar realmente Matías Villasanti o puede aparecer el chico Luis Vargas. De todas maneras, uno u otro va a ser una sorpresa en el banco de suplentes del Cerro Porteño. Sí, o sea, más que sorpresa es la novedad, ¿verdad? O sea, el tema de ver el que por ahora es la gran decepción de Mateus, que ni siquiera la coyuntura del COVID de Enzo ha generado el debate si debe jugar. O sea, nadie lo tuvo, en el sentido de que era Ruiz y Ruiz, porque vino como la segunda contratación por detrás de Boselli, y ahora mismo ni siquiera es el primer cambio. No. Y vos sabés que ya la reacción del hincha del Cerro también en redes sociales no es como ya no es como al comienzo, ¿no? Ya o rayo, ya no, ya sí, con un poco más ya le miran como de reojo también ya a Mateo, que hasta aquí al menos el partido contra Sol y nada más, hasta ahí. O sea, hay muy poco aporte para lo que, o sea, venís a un equipo como Cerro, en ese contexto. Sería el equivalente a lo que se le esperaba a López, al colombiano. Exacto, justamente eso iba a tocar, que hay una competencia para algunos, que si López o Mateus va a ser el primero en ser defenestrado. ¿Cómo que López? No, ¿Por qué hace todo? Pero defenestrado en la salida. Y sí, de ser dejado de lado, de ni siquiera ser. ¿Por qué estaban complotando esto? ¿Verdad? Se fueron afuera para. No. Es que se une todo, Daniel. No, pero a ver, el tema del COVID, el tema del jugador que está. Atención, conferencia de prensa en Burgucharo, ¿verdad? Silvio Velar. Vamos escuchando esto, ya. El querido Trato a Púa. A ver, lo escuchamos. Se están preparando. Hace un ratito el presidente hizo un discurso a los seccionaleros. Sí. Aquí en la residencia presidencial de Burgucharoga, donde el presidente Mario Abdo Benítez continúa reunido aquí con sus principales colaboradores. Prensa, se está realizando los preparativos. Silvio Ovelar, el presidente que estuvo discursando a los... Y es un referente al gobierno dentro de todo, del grupo, del círculo íntimo del presidente de la República. Pero el presidente quiere traer paz, y este señor es uno de los más odiados del Congreso. Y todo se hace al revés, Johnny, todo se hace al revés. Si recién Marito estaba discursando a los seccionaleros. Gente que está allí con el soquete. Gente que no tiene mérito para ocupar cargos institucionales en detrimento de compatriotas que se prepararon académicamente, pero que históricamente fueron ignorados.
Continúa la marcha para un poco más 17 tarde. horas. 17 horas. No está desactivada. No está desactivada para nada. Al contrario, parece que cada vez la ciudadanía va a estar más enervada y enérgica. Se está demorando mucho, Fabio, ¿no? Seguimos nosotros mientras entonces para hacer el aguante. A los compañeros también de prensa. No sé qué es lo que tanto está ahí Ovelar hablando con los que están respaldando. Ahora está para tomar la palabra el senador Silvio Ovelar en directo desde Muruvicharó. Estamos a través de ABC TV y de ABC Cardinal. ¿Aún? ¿Lo dejamos acá? Dale, dale.